guañol, el buenos días español, como el buongiorno, o sea, cual y tonal es un equivalente a esa forma de pensamiento y no existe ese saludo originario para nosotros, pero hay maestros que dicen que es mejor que se use eso a que no se use nada del náhuatl. Esa es otra perspectiva. Muy bien, pues vamos a empezar nuestro repaso, a ver. Muy bien, ya saben lo que vamos a repasar, ¿verdad? Cuálica, a ver. Vamos a empezar con los Lapoguay y los números. A ver, van a decir un número al mismo tiempo las dos en agua. ¿Qué va? A la de 3. Ajá, ¿qué va? A la de 3 van a decir un número al mismo tiempo, cualquier número que les venga. ¿Qué va? C. Come. Yeyi. ¿Qué más? Números en agua. Chicuase. Espera. ¿Qué va? Chicuase. ¿Por qué no? Chicuase, chicome, chicuelli, chiconahui, Matlati, Iwanse, siempre invento la palabra. Matlati Iwan Ome, Matlati Iwan Yeyi, Matlati Iwan Nawi, Kashtoli Iwan Se. Ayer es la uña, ¿verdad? Sí, verdad. Kashtoli Iwan Se, Kashtoli Iwan Ome, Kashtoli Iwan Nawi. No, Kashtoli Iwan Yeyi. Lo estoy saltando. Kashtoli Iwan Nawi. Senpai. Sanguayotica, Beliyatsi, ¿qué va? ¿Todos? ¿Qué va? Se one yeyi nawi makuli chikwase chikwase yeyi chinawi matlati wan ome matlati wan yeyi matlati wan matlati wan se matlati wan ome matlati wan yeyi matlati wan nawi kahtoli wan se kahtoli wan ome kahtoli wan yeyi kahtoli wan nawi y Senpoguali. Sencacuali, muy bien, ¿qué nos faltó? ¿Quieres volver a intentar? ¿Ya lo recordaste? ¿Qué va? Vamos, si los estudiaste, a ver, recuérdalos. Shikilnamiki, recuerda. Shikilnamiki. Se one Yeyi Nawi Chicuase, chicome, yeyi, chiconawi, matlati Iwan Se, matlati Iwan Ome, matlati Iwan Yeyi, matlati Iwan Nawi, Kashtoli Iwan Se, Kashtoli Iwan Ome, Kashtoli Iwan Yeyi, Kashtoli Iwan Nawi, Senpai. Sencacuali, mucho mejor. Muy bien. Es por los dedos que me atraso. Vamos con los tonaldin, a ver, Yatsi. Este sería Zipaki, Ejeca, Cali, Cuespalin, Coar, Nikisli, Masa, Toshli, Aticuintli, Usomatli, Nali, Ad, Ocelo, Cuautli, Coscacuautli, Oli, Tepa, Kiahui y Xochitl. Sanguayotica, bien. ¿Qué más? Sí, Patri. Jeca. Cali. Caistali. Coat. Nikisli. Masat. Toshti.
Iscuintli. Osomatli. Malinali. Acat. Vamos Chimaltequipacho, Sencacuali, muy bien. Cuautli, Ah. Coscacuautli, Oli, Tequepac, Yahuistli, Xochitl. Quema, mejor, mucho mejor. Antes se me esfuerza en no pronunciar la terminación. Quema, vamos a recordarlos. ¿Recuerda nuestro machote? Con Zipacli, Ejeca, Calle, Cuetzpali, Coa, Niquistli, Masa, Tochtli, Itzcuintli, Osomatli, Malinali, Aca, Ocelot, Cuautli, Coscacuautli, Oli, Tepa, Kiawi, Xochitl. ¿Qué más? ¿Cuál les faltó? ¿Cuál Esta recuerdo? puede ser una Coscacuautli. Esta es un masa ¿De dónde es? ¿De qué región es su de prenda? Oaxaca. Entonces puede ser que sea una medalla. No necesariamente un Coscacuautli, tal vez una medalla que no sea propia de aquí, ¿no? Ok. Puede ser. Mira, llevamos uno que. Ay, no. Quema. Muy bien. Ahora vamos a practicar este juego tan divertido de decirles una cifra en náhuatl y me van a decir su equivalente en el tonali. ¿Qué va? Muy bien. Quema. A ver, C. Eso. Zipac. Quema. Macuili. Es ¿cuál? Quema. Sí. Chicuelli. Tochtli. Quema. Cachtoli Guanome. O sea, más. Ajmo. Tochtli Guanome es 19, entonces sería. ¿Qué había? Ajmo. Cachtoli Guanome. Tochtli Guanome. Esto Ajmo. Oli. Quema. Sencacuali. Sempoguali. Quema. Muy bien. Ahora vamos a hacer el ejercicio invertido. Les voy a dar un tonal y me van a decir su número. Malinali. Mactlatli igual Ole. Quema. Nahui. Perdón. Otra vez, me puedo confundir. Cali. Yeyeyi. Muy bien. Tepa. Guayayi. Quema. Osomacli. Castoli Guancé. Ajmo. Osomacli. Que ya me confundiste con el anterior. ¿Con cuál? Con el que decías que no. Osomacli. Con Cuauqui. Castoli Guancé. Osomacli. ¿Por qué les cuesta el Osomacli? ¿Qué chistoso? ¿Quién que les sabe? cuesta De veras. Osomacli. ¿Se nos olvidaba la otra vez? Y la otra vez. Y la otra vez. Quema. Osomacli. Mactlatli Guancé. Maclacli Guancé. Quema. Osomacli. Muy bien. Cierto, ya salí de mi confusión, sí. Sí, porque el otro es Castoli Guancé. Cuautli. Cachtoli.
Stoli. Muy bien. Ejeka. Quema. Muy bien. Kiawi. Castoli Guanawi. Quema. Senkakuali. Akas. Castoli igual Ome. Asmo. Aka. Castoli igual Yeji. Ahmo. Aka. Ah, pero si Osomatli sí fue. Ay, ya no, ya me enredé. Matlacti Guayayi. Quema. Maclacli, Wanyeji, Aka. Muy bien, saquen su tríptico si quieren o su hoja anterior con la que estábamos practicando. Ya me hice malindari. Oye, yo tuve un problemín. Que también por eso. Yo pensé que no me ibas a ver los números y ya vi que sí. O sea, sí. Pero, ¿sabes? Sí, el problema es. O sea, este contra este, que está al revés, el orden. Entonces, sí, no. ¿Cómo? ¿Cómo que está al revés? ¿Cómo empieza? O sea, este es de aquí hacia arriba. Ujú. Y este es de arriba hacia abajo. Muy Entonces, sí, también por eso un poquito enredada. Ah, ya, o Que mi sea. apoyo sigue siendo este. Ah, muy Por bien. eso cuando los cuento, sí, o sea, como fue mi aprendiz, este. Pero este sí me enredé un poquito, Pero si sigue siendo el mismo orden, siempre sigue siendo sí, simpático. pero de arriba hacia, o sea, mi memoria fotográfica, O sea, tu forma de aprender es con imágenes. sí. Ah, Entonces muy bien. lo tengo así y te digo, traté de aprendérmelo con los números. Mm. De alguna manera creo que sí lo logré y por eso te digo los números, pero por eso traigo la bronca de dónde está Osomatli. Entonces, Quema. Pero siempre van a tener la misma postura. Sipakli siempre va a ser el primero. definitivamente tiene que ser. Osomakli siempre va a ser Maklakli, Es Wanse. 11, Quema siempre va a ser Maklakli, Wanse. Xochitl siempre va a ser Sempowali. Sí, Nunca, eso es invariable el orden. Quema. sí. Muy bien. ¿Alguna duda de este ejercicio hasta ahora? ¿Qué les parece? ¿Les gusta o no les gusta? Ay, pues sí. No, sí, todavía para semanas, Quema, muy bien. Bueno, es importante, a veces dicen, es que no enseña más que lo mismo y no enseña más que lo mismo, pero considero que esto es muy importante, tener este fundamento bien aprendido, súper bien aprendido, para poder internalizar los demás conocimientos de la lengua náhuatl. Y pues bueno, Plentonali, Ashkan. Ashkan, Macuili Oli. quema, Macuili Odi. Ah, es el símbolo de allá de la mina. Quema, Ashkan, Macuili Odi Tonali. Se Akat, Matlakyeyilwi, Trecena Seakat. Toshkat, Sempowalilwi. Maclacli Iwanse, Akat Shiwi, año 11 Akat. Ese es nuestro tiempo de ahora. Muy bien, vamos a dar un repaso de todo lo que hemos estado viendo. Oye, y entonces la hizo para la alcaldía. ¿Se la pidieron así? Sí, fue un colectivo. Bueno, de hecho iban a venir, ayer los conocí. Nos están pidiendo el punto de vista pues, desde nuestra perspectiva, de quienes vivimos la cultura, porque pues quien lo hizo desde una perspectiva de un historiador, y ahora están tratando de traducirlo al náhuatl. Están buscando pues un traductor y dieron conmigo, efectivamente. Apenas yo los conocí a las personas que hicieron eso, Sí. y pues bueno, ahora vamos a estar trabajando con eso a ver qué se puede hacer, ¿sí? Para generar más publicaciones. También si quieren participar, al rato vamos a ver cómo podemos participar. Y pues bueno, vamos a ver. Hemos visto muchas cosas, muchas cosas. Muchas cosas, de un montón de cosas. Y realmente pues, a ver, díganme qué palabras han aprendido en náhuatl estando aquí. A ver. Díganme las que recuerden, a ver, de pronto. Las que más le gusten o la que menos le haya gustado.
Coscacote. Ah, mira, luego tenemos palabras que no sabemos qué significan y nos acordamos de ellas, quién sabe por qué. O nos gustan cómo suenan, ¿no? También. ¿Verdad? Y me gustó mucho por la explicación que le diste, ¿no? Y que también contó Armando, ¿no? A ver, no has escuchado Coscacuautli. ¿Solo han aprendido Coscacuautli? No, eso traigo un problema. En estas 10 horas de clase. No, pues es que son todos los tonales. Ah, exactamente, Sí, todos los tonales. Pero también, como ves que los aprendí en la otra clase, entonces estoy tratando de separar cuáles aquí, lo cual se me dificulta. Pero cuando viste la Tlactoli Mashotl, desentrañé muchas cosas. Shikamaku, Bueno. Shikama, no sabía que se escribía Isuna y cómo sonaba. Lo de Huetzin, Las que recuerden sin pensarlo, piensan demasiado, piensan muchos igual. O sea, sí, avienten, aunque no se equivoquen. Bueno, a ver. Pues es que. Pinoli, vimos Pinoli. Pinoli, A ver, ¿qué más? Moli. Muy bien, esa guacamole, molcashi. Vean que cuántas hemos visto. Kemakatsi, Texoco, Sacat, muy bien. Shali, Tlali, Lali, Quema, muy bien. Metzli, Tonali, Yowali. Básicamente, muchas. Huehue Mexicayo, Esa me gustó. Quema, la antigua mexicanidad, muy bien. Panolti, Nilce, Coyoli. Hasta ahora tendríamos que sabernos unas aproximadamente 400 palabras, es lo que hemos visto hasta ahora. Quema aproximadamente. Muy bien, sí, así. Creo que llevo como 100. Ah, como las horas que llevamos son aproximadamente unas 400 palabras en una hora, efectivamente. Vale, y la mayoría de ellas, puede ser que no las entendamos, pero caen en la categoría de tokai. ¿Recuerdan que era un tokai? Kishtik Yunamiki, bien tokai. Sustantivo. Quema. Y en sustantivo, ¿cómo termina? ¿Cuáles son las terminaciones en agua del tokai? Quema. Muy bien, efectivamente. Básicamente son las tres terminaciones en lengua mexicana del sustantivo, nombre o entidad. Recuerden que también son entidades para nosotros. Muy bien. En singular. Kemakatsi, muy bien. Para allá vamos, efectivamente. Habíamos visto también que efectivamente, como acaban de mencionar, del mismo modo, todo sustantivo tiene una terminación correspondiente al plural. ¿Qué terminación pluraliza? Los que terminan en TL, ¿lo recuerdan? Quema, muy bien. ¿Y los que terminaban en LI y TLI? Tin, muy bien. Me lo dejaste pero grabado con los cactus. Con los cactin, quema. Muy bien. Ahí está. ¿Qué muestoa? Zipactlis y Palmacebatlactol. O caimanes. ¿Qué muestoa caimanes y Palmacebatlactol? Dime. Zipac. Ah, Zipactin. Zipactin, quema. ¿Qué muestoa vientos y Palmacebatlactol? Came. Recintos. Caltin. Lagartijas. Pues, Paltin. Serpientes. Caltin. Quema. Descarnados. Quema. ¿Qué muestra descarnados? Es la interpretación más próxima
al siguiente día. Estamos viendo los plurales de los días. Descarnado. Mequistin, descarnados. Entonces, Quemoitoa, venados. Masam. Conejos. Toshtin. Aguas. Perros. O mordedores de obsidiana. Itquintin. Quema. Monitos, monos. Hierbas torcidas. Malinaltin. Carrizos. Quema. Ocelotes. Quema. Águilas. Quema. Águilas encollaradas. Movimientos. Quema. Pedernales. Tecpame. Lluvias. Yaguime. Quema. Flores. Senca Quali. Muy bien. Cuálica. Entonces hemos visto entonces los sustantivos en singular y en plural. Con esto ustedes pueden construir muchísimo vocabulario. Ahora bien, vamos a hacer una distinción entre los tokai, sustantivo, y recuerden que eran yeyelawili. Estos no los hemos visto, pero los hemos mencionado. Kemakatsi, un verbo. Vamos a ver, pues es que vamos a entrar al verbo. Es una de las lecciones más interesantes, pero nos requiere toda la atención. Muy bien. En lengua náhuatl, los pronombres no existen como en el español. Son algo totalmente diferente. Así que todo lo que saben de pronombres de las lenguas que han estudiado, donde sea que las han estudiado, olvídenlo. Aquí no aplica, no funciona esa lógica. Para empezar a entender esa distinción, tenemos que entender que sí existe algo que podemos llamar pronombres, pero sus usos son totalmente diferentes. Hay pronombres, entre comillas, por cada tipo de circunstancia o caso en lengua náhuatl. El primero que vamos a ver es el pronombre posesivo. Y como todo pronombre, tiene tres personas: primera, segunda y tercera persona del singular. Y primera, segunda y tercera del plural. Lo que en español es yo, tú, él, ella, ello, nosotros, ustedes, ellos. En lengua náhuatl esto es una adaptación para facilitar nuestro traslado del pensamiento hispano al pensamiento náhuatl. Originalmente en lengua náhuatl esto no existe de esta manera. Esto es una adaptación para comenzar a adentrarnos en las estructuras del náhuatl. Muy bien. Entonces aquí también vamos a poner primera, segunda y tercera persona del singular. Muy bien. En náhuatl sería algo así: yo, muy bien, tú masculino o tú femenino, tercera persona, él, ella, ello, nosotros, nosotras, primera del plural, ustedes, ustedas, vosotros, vosotras, ellos, ellas. Muy bien. Para comenzar a entender esta distinción, vamos a aplicar este primer pronombre. Pronombre posesivo. Primera persona del singular. No. Mío, de mí. Mo. Queda mo. Tuyo, de ti. Quema. Y
suyo de él, suyo de ella. To, nuestro, nuestra. Nanmo, suyo de ustedes, vuestro. In, de ellos o de ellas. Muy bien. Este pronombre posesivo, como bien lo menciona, solo se aplica cuando se poseen las cosas. En náhuatl lo único que se puede poseer son las entidades. Y eso habíamos dicho que entre comillas, porque nosotros no poseemos las cosas, solo las resguardamos. Kemakatsi. Y pues recordemos la regla, que cada vez que un sustantivo se aglutine, pierde su terminación. Por ejemplo, la palabra cuica. No, cuica viene de la palabra cuica. Cuica y tosneki canto. ¿Qué es moitoa cantos y pamasehuatlactole? Cuicame. ¿Qué es moitoa mi canto? Mopuica. Tu canto. Mopuica. Su canto de ella. Mopuica. Nuestro canto. Mopuica. Mopuica. Nuestro canto. Ah, pasa plural. No Wicame. Pasamos a las personas plural. Ah, todo Wicame. Tocuica. Ah. Estamos, a ver, ojo ahí, porque ahora estamos todavía en singular, no estamos diciendo mis cantos. Mi canto. Nuestro canto. Tocuica. Vuestro canto. Nanahuica. Su canto de ellos o ellas. Incuica. Kemakatsi. Ojo, ahí se pierde su terminación. Eso es muy importante. Cada vez que aglutinemos al sustantivo va a perder su terminación. No cuica es otra cosa totalmente diferente. No cuica, mi canto. Muy bien. ¿Cómo se dice que muerto a mi caimán? No, sí. No sipac. No, sipac, muy bien. Tu viento. No, Moejeca. Su recinto de él o ella. Ícaro. Quema. Nuestra lagartija. Todo puesto palo. Quema. Vuestra serpiente, Mashipano. Mashipano no es igual. Vuestra serpiente. Quema. Y la descarnación de ellos o ellas. Y Nikis. Quema, Okachicuali, bienvenidos. Estamos repasando justamente todo lo que hemos estado viendo una y otra vez. Y pues sean bienvenidos a ver. Ya llegaron ahí. Ya llegaron a ver. ¿Quieren respirar? Aterrizar. Una ofrenda. Sí, con Tazocamati. Puede ser útil. Claro, todo esto es muy útil. A ver, vamos a ver cómo se trata. ¿Qué va a traer para todo el grupo? No, Cari, ¿qué tal cosa? Saca por Juan, sí. A ver. Uy. Acá. Ocelos. Ah, No es Marinali. ¿Los Toshli tienen colmillos? ah, perdón. Sí tiene, pero son diferentes entre los dos. Tienen la Te digo porque ya las vi ahorita. Malinali, Sipatki, Masa, Soshina, Kiawi, Kiawi. Poki, Gishi, Koa, Noveum, Huespali, Agoli, Squintly, At, Heka, Osama. Cali. Oscar Tolkien, Osamaki, Bien, los Omaxli.
Mira, comen ese de Mira aquí esos dientes sotes. Ese dientes de sales. Y acá. Acá, Senka Kuali, muy bien, Senka de mismo plazo Kamati. Muy bien. Que sea útil a todo donde tenga que llegar. Claro, seguro que sí, muy bien. Así es. Pues justamente como estamos repasando la categoría del Tokai o sustantivo o entidad, que tienen tres terminaciones, lo vamos recordando. Quema. Y a partir de, dependiendo de la terminación, en la variante del náhuatl de Malacastepec Momoshko, teníamos una forma de pluralizar. Cuica, quitamos la terminación y agregamos mer. Cuicame, cantos. Quema. Muy bien. Estamos hablando de que solamente las entidades o tokai pueden ser poseídas, como lo vimos en la clase pasada, que bueno, no las poseemos, solo las resguardamos. No, No, sí, no sigua, mi mujer, no cuica, mi canto, mocuica, su canto, y cuica, su canto de él o ella, tocuica, nuestro canto, nanmocuica, vuestro canto o el canto de ustedes, incuica, el canto de ellos o ellas. Primera, segunda y tercera persona del singular, primera, segunda y tercera persona del plural. Estamos viendo que los pronombres en náhuatl no tienen nada que ver con los pronombres en español, en inglés o en esas lenguas indoeuropeas. Esto solo es una herramienta para empezar a adentrarnos en el uso de los pronombres, entre comillas, o más llamados prefijos. En náhuatl se llaman prefijos, así los vamos a conocer. Muy bien, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, ya lo recordaron. Ashkan, Macuili, Oli, Tonali. Se akat, Matlayiyilwi. Toshkat, Sempowalilwi, Matlakli, Guanse, Akachiwi. Seguimos todavía en el día 5 Oli de la trecena Akat, de la veintena Toshkat del año 11 años. Shiwi. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hasta aquí hay una duda? Es lo que hemos venido viendo. Nos hemos llevado como 12 horas aprendiendo esto, más o menos, 10 horas de clase. Huálica. Bueno. Era lo que estábamos viendo. ¿Cuánto han aprendido? ¿Qué palabras han aprendido aquí? No se han aprendido ninguna. Ya vimos que en 16 horas las compañeras aprendieron Coscacuautli. Y tema. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Es mejor que no saber nada, entonces pues bueno. Ya, es un avance. Un avance, claro. Aunque no sepamos náhuatl, cuando vayamos por la calle, Oli, Coscacuautli, Pinoli, Huica, Aguacamoli, Tamali. Pues fíjate que yo estuve en una discusión familiar y me sirvió mucho. Me pude defender con muchos elementos teóricos, ¿verdad? Que no tenía. Creo que eso ha sido las bases que ahora tengo, me parecen la cosa más valiosa, más allá del vocabulario que uno poco a poco va llegando, ¿no? A través de los cantos, de las experiencias, pero el poderte defender frente a una situación de la ignorancia de otros, pues sí es un gran, para mí es un gran avance. Poder decir, por ejemplo, la espiral se me quedó en la cabeza, no pude hacer en mi dibujo, pero voy a esforzarme por hacerlo. Igual lo compartimos. Igual lo podemos volver a hacer ahora, pero vamos a hacerlo con otra forma de escritura, una variante para ver otra perspectiva, a ver qué nos pasa. Muy bien, pero ahora estamos en la parte del lenguaje, en la parte comunicativa. Entonces, como lo hemos visto, la pluralización hasta ahora ha sido en singular. Me, tin. Muy bien. Ahora lo que vamos a añadir, y ya lo hemos visto un poquito, es cómo poseemos las cosas en plural. Por ejemplo, ¿qué muestro mis cantos? Y palmacehuatlactoli. Para ello, quema, vamos a agregar, independientemente de la terminación del sustantivo, la terminación wan. ¿Como la numeración? No cuica wan. Mis cantos. No cuica wan. Muy bien. ¿Qué muestro mis caimanes? Mis caimanas. Misipacliwan. Misicpaclis, muy bien. Misipacliswan, ¿no? Ah, bueno, tú Sipac, bueno.
Esos Ah. serían tus caimanes. Ah, sí, de él, ¿no? Sí, Ajá. tú. Primero los niños. ¿Cómo se dicen mis caimanas, mis zipaquis? Ajá, pues sí, no así para que igual, ¿no? No, zipac, recuerden, quitamos la terminación. Pacuan. Ah, Sipacuan. No, zipacuan, sí, No, sipacuan. pero sonó. Lo que vamos a poner es el UAN, U-A-N, que es el N al final. Juan, ajá, esta es una N. quitas el tele. ¿Eso es para hacer qué dice? Pero para ser posesivo, plural. Posesivo plural. Exactamente, aquí lo estamos poniendo con el pronombre posesivo. Ajá. Se pierde la partícula ti. Sí, cambia. Entonces ya no se le pone tin, sino pasa one A one. cuando tengo posesivo. Cuando tiene Pero posesivo. es por la partida, por el prefijo Por- posesivo. exactamente. Si no, no hay una variante. No, Ah, no cambiaría. Sí, porque sí. Porque Ajá. yo, bueno, me hizo ruido porque dije, pues caimanes sería Zipaquimej. Exactamente, no zipacme. Zipaquimej. Exactamente, y en algunas variantes así se ocupan. No ocupan la variante one, Juan, sí, sí, sí. sino que ocupan esta variante, la mej o tin, con el posesivo. Pero ya lo entenderíamos. Quema. Que está diciendo. Que habla de un plural, Plural, exactamente. ajá. Muy bien. Que está pluralizado y que es posesivo. Claro, y de una forma más Ya entendí, o sea, no es lo mismo decir los caimanes a decir mis caimanes, quema. ¿no? Sería muy diferente. Zipactin, Ajá, Caimanes. los caimanes, Los caimanes. contra mis caimanes. mis caimanes, quema. Sí, ahorita me cayó. Muy bien. Algo brillante. ¿Qué moltoa tus vientos? Es que Tus vientos sería Moejecaban. Muejecaguan, Moejecaban. quema. ¿Cómo sería sus recintos de él o de ella? Y Calwan. Y calguan, quema. Calwan. ¿Qué moltoa nuestras lagartijas? Nuestras, Ah, sí. Tosipatiwan. Digo, pues paliwan. Quetzpalhuan, Pues Palwan. Toquetzpalhuan. Sí, porque lleva la L, ¿verdad? Quema, conserva una L Conserva una L. y la otra se pierde. Pues paliwan, sí. Quema, ¿qué moltoa vuestras serpientes? O las serpientes de vosotros. Coagua. Namocuaguan. Quema. ¿Qué moltoa sus descarnados de ellos o sus descarnadas de ellas? Y Shipe, ¿no? Miquishwan. Shipewan. Miquiswan. Mikis, Mikis. Chipegua sería desollado. Ah, ya. Es que fue lo que me llamó. ¿Cómo dijiste? Me dijo descarnado, ¿no? Descarnado. Quema una Miquis. miquis. In Miquiswan. Ah, de la muerte. Quema. Más que muerte, descarnados. Descarnados. Exactamente. Quema, muy bien, Okachicuali. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de esta parte? Los beneficios de comunicar. Pero ¿Qué Pues que tenemos? se complica más, porque si con trabajos tenemos el total, y luego los plurales, y ahora ya me vas con posesivos plurales. O sea, se va agrandando lo mismo, por ejemplo, una misma palabra, ya en diferentes formas. Podemos decirle que se va desdoblando, como un códice, como los amoshli. Recuerden, por eso los amoshli tienen la forma de biombo, porque un concepto lo abren así. Pero ¿qué creen? Que también lo podemos abrir así, pero también lo podemos abrir hacia abajo, pero también le podemos dar vuelta. Y no solo eso, lo podemos hacer esto también y así otra vez. ¿Ya vieron cuántas perspectivas pueden ser de una sola palabra o concepto? Entonces, no se desanimen, ¿no? Es otra forma de pensamiento. No, si me desanimaba, no sé, pero como que me cuesta más. Que tiene otras nociones diferentes, otra sensibilidad. Muy bien, a ver, vamos a hacer otro ejercicio. ¿Qué moltoa mis tierras? Y para no hacer otra historia. no Tlalpan. No Tlalpan. Tus tierras, Tlalpan. sus tierras de él o ella. Tlalpan. Nuestras tierras, vuestras tierras. Namotlalhuan. Las tierras de ellos o ellas. Tlalpan. Muy bien, Okachicuali. ¿Qué moltoa mis recintos? No, refugios. ¿Qué moltoa mis refugios?
No, Cali. No changuan. no chan. Changuan. No changuan. Changuan. Soy como mi changuito. ¿No? Changuan. No chan. Tus refugios. No changuan. Los refugios de él o ella. No changuan. Changuan. Nuestros refugios. No changuan. Changuan. Vuestros refugios. No changuan. Los refugios de ellos o ellas. In changuan. Muy bien, ahí está. ¿Hasta ahí alguna duda, comentario de esa parte? Agresivos, están modos. A ver, la palabra que vimos, que es Xiptlatlanis y Palmacehuatlactlauli. Pregunten más. Keimotoa, pues es que no me acuerdo que la palabra que dijiste. ¿Recinto? No. Refugio. Refugio. Y Palmacehuatlactlauli. Quema, Mortoa, Chantli. ¿Cómo ¿Qué es lo que hicimos ahí? ¿Cómo cambian que cáliz? Calidez. Viene de calidez, ¿no? El chan, Ajá, como de cálido de de la hogar, casa. como hogar, Calor de hogar. como hogareño, el sentido de hogar. Chantli, refugio. Porque Cali creo que es solo el edificio, ¿no? La edificación, puede ser edificación. Me han dicho que el cuerpo también. También Lo de afuera, ¿no? es una metáfora del cuerpo. Una estructura también puede ser una estructura. La botana. También. Muy bien. ¿Qué multó mis zapatos? No. Changuan. Changuan. Zapatos. Caquenguan. Cacuan. No. Caquewan. No, caguan. No caguan. Caguan. Tus zapatos. No, caguan. Mocaguan. Sus zapatos de él o ella. Y Caguan. Nuestros zapatos. Tocaguan. Vuestros zapatos. Namocaguan. Los zapatos de ellos o ellas. Incaguan. Muy bien, eso. Y pues básicamente eso se puede hacer con cualquier sustantivo. ¿Qué multó a mis volcanes? Adelante. Ajá. Perdón, yo he escuchado que cuando dicen hermana mayor o hermano mayor también le agregan algo muy parecido al guan. Como hermano mayor, ¿no recuerdas cómo escuchaste esa No variante? recuerdo, pero era muy semejante. Ah, muy bien, vamos a verlo con estas palabras. ¿Le dicen igual? Vamos para allá. Ah, es como la chiquita que le dicen la choca. Al grande le dicen. Chocoyo. También al grande le dicen algo de guan. No me acuerdo. Que refiere a que es una categoría por encima. Y Yunti, bueno, ese es como hermano, ¿no? Hermano, amigo. ¿Qué más? ¿Qué multó a mis hermanos, mis amigos? Ajá. Pues no. Igniwan. ¿Qué más? Tus hermanos, tus amigos. Igniwan. ¿Qué más? Los hermanos o los amigos de él o ella. Igniwan. Muy bien. Igniwan. Ahí sería alargado. ¿Qué más? Se alarga las dos, hay un choque vocálico. Igniwan. Ya, claro. Y para marcar la segunda, ¿no? Igniwan. Igniwan. ¿Qué más? Nuestros hermanos. Igniwan. Toyuan. ¿Qué más? Vuestros hermanos. ¿Qué más? Los hermanos de ellos o ellas. Igniwan. Muy bien, lo que chico Ale. ¿Qué más? Muy bien, vamos a ver con este siguiente. Se ve mal del puerco. Nantli. Nantli, Kictosneki, madre. ¿Qué muestó mis madres? ¿Qué más? Tus madres. Monadwan. ¿Qué más? ¿Sus madres de ellos o ellas? Muy bien. Nuestras madres. ¿Qué más? Vuestras madres. ¿Qué más? ¿Qué más? Las madres de ellos o ellas. ¿Qué más? Ahí vean cómo se juntan dos N's. Hay una con Inanwan. Inanwan. ¿Qué más? Muy bien. Y vamos a ver la palabra táctil. Padre. Papá, Pues padre. es igual, ¿no? Tatuan. Tajuan. ¿Quién multó a mis padres? No, Tatuan. No, muy bien. ¿Qué más? Tus padres.
Notahuan, sus padres de él o ella, Itahuan, nuestros padres, Totahuan, vuestros padres, Namotahuan, los padres de ellos o ellas. Intahuan. Muy bien, ahí Pero si yo les está. digo, Ignaguan, sus madres, así. Muy bien, podría, justamente, eso No es me algo- digan sus madres. eso es muy Ignaguan. interesante, porque justamente dentro de la lengua náhuatl se escucha como muy feo decir nonanua, ¿no? Por eso, en muchas variantes, vamos a pluralizar en vez de decir one. En el caso solo exclusivo de madre, solo aplica para madre, o incluso también para padre. Si queremos decir, por ejemplo, mis madres o tus madres, dice no, nan, tenemos la raíz, sitzin, con doble plural, con doble reverencia, Como de sit, respeto. sin, ay, Pero eso es como de cariño, ¿no? sí, justamente como para que no suene tan golpeados. Madrecita. Pero aquí es doble plural, doble reverencial. Yo sí le digo como esto, nada. No, no, bueno, es válido, sí. Nada. Nonansinsin es como nuestras madrecitas. Quema. Monansinsin. Pues así dice el canto. Tus madrecitas. Donancy, cualquier. Chachiqui. Muy bien. Doble reverencial puede indicar plural también. ¿Cómo? ¿Figural? El doble reverencial plural. Ah, ya, ¿sí? Ajá. Esta sustituye al one. Ah, yo el sí lo había escuchado como algo de muy apreciado, de mucho cariño. También puede ser. Ah, ya. Yo sí lo he escuchado. Como doblemente apreciable, Ah, ¿no? Sí, sí, como, También. como mi niñito querido, mi mamacita querida. No sé. Por eso es tonatsi. Tonatsin, exactamente. No decimos tonan, sino tonatsin. Sí. Donancy. Sería tonatsi. Tonatsin, sí, todavía más reverencial todavía. Pero eso es en algunos casos. Lo que estamos viendo ahora es la forma, digamos, formal de cómo se hace. ¿Hasta aquí tienen alguna tlatlanilistli? Ah, como- Gema. Muy bien. Ni huelis ni popolos. Quema. Quema. Ti. Nepopolo. Quema. Shipopolo. Shi. Ah, shi como orden. Como quema. Como una sugerencia. Como sugerencia. Haga el favor usted de Shipopolo. Shipopolo. Muy bien. Ah, Popolo. Entonces. Popolovsky. Muy bien. Entonces ya les quedó claro lo que es más o menos el tokai. Más o menos. ¿Quema? No se confía. Quema, muy bien. Pero ya tenemos una noción de lo que es el tokai. Sí. Muy bien. No lo tome con la pecho. Sí. No. Cuálica. Ahora vamos a la siguiente parte, que es lo que atañe a lo de hoy, que es lo más importante, que tiene que ver con todas las lenguas. Sí. ¿No moja hoy para anotarse? Ah, sí, cierto. Por ahí No pregunto. pues un minuto antes. Se les va el puro fotograma. Sí, muy bien. Muy bien. Efectivamente, la clave para toda lengua siempre va a ser el verbo. Habíamos dicho que el tokai se aglutina y el yeyelawili se va a conjugar. ¿Qué implica una conjugación? Bueno, Yo, tú, él, nosotros. muy bien, que va a implicar un tiempo. Un pronombre. Vamos a escribirlo en caxtila para no confundirnos primero. Luego lo vamos a pasar al náhuatl. Implica un modo. E implica una voz. Si no sabemos qué palabra estamos enfrentándonos, le preguntamos, hey, tu palabra, ¿tienes tiempo? ¿Tienes modo? ¿Tienes voz? Y dependiendo de la respuesta de esa palabra, vamos a saber qué categoría de palabra es. Un tokai, por el contrario, en ningún momento hablamos de tiempo, ni de modo, ni de voz, ni de conjugación. Los tokai lo que tienen es tlapowali, número, y en español tiene lo que es el género masculino femenino. En náhuatl no es necesario. Es en específico, todo sustantivo es dual. Entonces básicamente va a implicar un número, si es singular o plural. Y ya, aquí no preguntamos sobre personas, ni modos, ni tiempos. Cuando decimos cuica, canto, está fuera de tiempo, es un canto hoy, ahora, siempre. Muy bien. O una universalidad de objeto, ¿no? Exactamente. Una universal, exactamente. En cambio, el yeyelawili
requiere de otras circunstancias. Primeramente, en lengua náhuatl vamos a encontrarlos con las terminaciones I, A, O, mayormente. Es decir, acaban en vocal. Muy bien. Y existen diferentes tipos de verbo, muchas categorías. Vamos a empezar con la primera categoría del verbo, que es tiempo ashkantika o presente. Ashkantika, muy bien. Esto ya voy a borrarlo del tiempo, solamente era para irnos guiando. Entonces, adiós español. Adiós. Nos quedamos con ashkantika, hoy, ahora, el tiempo. Ashkantika también nos refiere al modo. En español, el modo al que vamos a entrar se le llama el modo indicativo. Existen diferentes tipos de modos. El modo indicativo nos señala todo lo que ocurre en la realidad. No son cosas que quisiéramos que pasen, no son cosas que nos... Mashipano, adelante, por favor, creo que por aquí hay asientos. Adelante, por favor. Es decir, no son cosas que nos gustaría que pasaran en el futuro, no son cosas que nos habrían gustado que pasaran, no son órdenes que le doy a otra persona, son cosas que ocurren en la realidad. Eso es el indicativo y eso es ashkantika. Volvemos al ashkantika. Le podemos llamar el nikan ashkantika. Modo, Dios, modo. El modo se llama el nikantika. Vamos a llamar el nikantika. Nikantika o modo indicativo, que implica el aquí y el ahora. Vean, el aquí y el ahora. Y finalmente tenemos voz. Voz en español nos señala quién, exactamente, quién dice la acción. Esta voz puede ser activa, es decir, quien hace la acción, pasiva, que recibe la acción, o neutra, que ni hace ni recibe la acción. En el caso de lengua náhuatl, la voz es innecesaria en este momento, pero vamos a dejarla entre comillas. En este momento se indican muchas cosas exactamente, que después vamos a ver. Muy bien. Entonces vamos a ver en este primer modo ashkantika cosas que ocurren en el aquí y ahora y en el presente y que son certeras. Muy bien. Como habíamos dicho, en lengua náhuatl no existen los pronombres como en el español. Lo que tenemos son prefijos y lo que vamos a ocupar aquí se llaman prefijos sujetos. Primer prefijo sujeto. Ni no equivale al yo. Veanlo ya como ni es otra cosa. Luego vamos al ti. Y estamos en el mismo orden, primera, segunda y tercera persona. La tercera persona del singular no existe. Vamos a ver por qué, o a ver si alguien lo recuerda. Ya lo hemos mencionado. Lo que yo sé es que cuando va implícito en el verbo. Eso, mero, justamente. Y vamos a ver nuestro primer verbo formal. Ya hemos visto algunos, pero vamos a ver, ¿qué verbo quieren aprenderse primero? ¿Cuál les gustaría aprender? Pues para mí lo que es importante, como en otro idioma, es el ser o estar. Mira. Yo soy, tú eres, él está. Porque es el con el que arranca todas las lenguas. Muy bien, esa es una pregunta bien interesante, Toki. Pero ocurre que en lengua náhuatl no existe el verbo ser y estar como en el español. Es decir, ya está implícito. Todo lo que tiene una acción es porque ya está ocurriendo, porque ya es. Por esa razón es que nosotros vamos directo al verbo. No necesitamos de un auxiliar para realizar la acción. Muy bien, vamos a dejar el verbo ser o estar igual también entre comillas, porque tiene otra forma. Y de hecho el verbo ser o estar lo vamos a encontrar aquí en sustantivo. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué verbo es el que más usa? Cada uno de ustedes, a ver, díganme, piensen durante medio minuto. Comer, dormir. Muy bien. Primero en español, ¿cuál es? Bailar. Muy bien, a ver, vamos a ver. Primero, tlacua. Muy bien. El que más hace comer, muy bien.
Ixtoti, ¿cuál dijiste? Mitoti. Mitoti. Bueno, es ixtotía, pero ¿qué ocurre? Ese es un verbo de otra clase diferente. Vamos a mencionarlo. Muy bien. Nemi, Pues nena, entonces todo tiempo. vivir. Muy Y bien. palnemoa. Muy bien. ¿Algún verbo en español o que pasamos al que ese que habla más? ¿Qué verbos Leer. utilizan más? Leer. Paquimoyolo. Paquimoyolo. No. Este video que No, casi me dio, no. Paquimoyolo. Ixtotía. Ixtotía. feliz. Ik, esta es una H. Tortilla como panza. Ajá, ¿qué más? ¿Y usted cuál es el verbo que más realiza, hace, ejecuta? Pues, por ejemplo, conocer a personas. Es un. ¿No? Ishmati. En Nahuatl sí existe el verbo conocer personas. Ah, pues sí. Ishmati, conocer el rostro. Oh. Que Makachi. Muy bien, y yo les voy a poner uno más sencillo porque ustedes hacen unos juegos muy difíciles. Bueno, es que como dices que usaban siempre, ¿Qué va? sabemos lo que hago siempre, si no, Claro. ya estaría descarado. Vamos a poner el verbo Respirar. Pues cuica. cuica, hacemos un sencillo Más cuica. fácil. Que vean, es la raíz del sustantivo cuica. Cuica. Por eso lo primero que vemos es el sustantivo, porque de todo sustantivo puede sacar un verbo, un yeyelawili. Entonces vamos a ver, primero, ni Cuica. cuica, Eso me recuerda a jugar canicas. ni cuica, yo canto, En las cuicas. Ticuica. ticuica, muy bien. Ticuica, tú cantas. Y la tercera persona ocurre eso, que ya está conjugado exactamente. Por esa razón es que en lengua náhuatl no existe lo que se llama el infinitivo, el ar, ir. Si a alguno de sus maestros les dice es que cuica es cantar, no es cierto. No es cierto. No es cierto. Es él, ella canta. Sí, porque, bueno, el náhuatl va dirigido. O sea, Exacto. tiene que llevar ¿Quién? una partícula para especificar quién está haciendo la decisión. Exactamente. Es decir, no hay acciones que se hagan solas. Y cuica, pues es que alguien está haciendo. Sea él, ella o eso. Eso también. Canta. Canta. Muy bien. Mira, canta. Cuica. Chicuica. Tú canta, la orden de cantar. Cántele. Chicuica. Muy bien. Se le va a agregar, güey. ¿Cómo? Chiquija, güey, ¿no? ¿no? Ah, chicuica. Güey. Muy bien. Primera, segunda y tercera. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo sencillo. Muy Miren bien. las difíciles. Vamos a la que sigue. Y lo que sigue, bueno. Nosotros cantamos, empezamos con el prefijo sujeto ti, ui, ca, y se agrega en los plurales el sonido aspirado. Ticuica. Lo vamos a encontrar a veces con H, a veces con J y a veces con la apóstrofe. Ticuica. Nosotros cantamos. Ancuica. Muy bien. ¿Y eso es todo? ¿Qué más? Ancuica. Exactamente. Incluso a veces solamente, incluso sin los prefijos, se puede solo agregar el sonido aspirado y pluraliza. Cuica. Cantemos. Quema. Cantemos con alguien. Y ocurre lo mismo en la tercera persona. No hay un prefijo sujeto. Directamente, cuica. Cuica. Ellos, ellas cantan. Quemacatsin, a ver. Vamos con. A ver. ¿Qué muerto yo como? Y para no hacer el lactoli. Quema. ¿Tú comes? Cuica. Comes. Tlacua. Quema. Él, ella come. Tlacua. Tlacua. Quema. Nosotros comemos. Tlacua. Quema. Ustedes comen. Tlacua. Ellos, ellas comen. Tlacua. Quema. Muy bien. Entonces, ese ya está.
Vamos ahora con el verbo nemi. ¿Qué muchtoa? Yo vivo. Ni wika, ni nemi. Quema. Tú vives. Nemi. Él, ella vive. Nemi. Nosotros vivimos. Nemi. Quema. Ustedes viven. Nemi. Ellos, ellas viven. Nemi. Muy bien. Muy bien. Vamos con leer. ¿Qué muchtoa? Yo leo. Ni powa. Tú lees. Ni powa. Él, ella lee. Powa. Nosotros leemos. Si powa. Ustedes leen. Powa. Nosotros leemos. Powa. Muy bien. Yo conozco personas. Nishmati. Quema, tú conoces personas. Kishmati. No es ni Kishmati. Ahí está, mira, usted ya justo no cayó en la trampa, Liliatsi. Muy bien. Justo eso era lo que quería que vieran, que algo raro existe en esa forma. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Algunos dirían, no, pues es que íbamos bien. A ver, ¿qué vas a poder contarnos qué sintió, qué vio? Que es yo, a la letra sería como lo conozco, ¿no? Entonces tengo que agregarle el ki, un ki, para que sea nikismati, nikishmati. Como el nimis. Estos son como se Muy llaman bien. verbos transitivos. Muy bien, mira, para allá vamos efectivamente. Existen en náhuatl dos categorías de verbos, justo lo que acaba de mencionar. Y era lo que estábamos viendo. Los que hicimos primeros se llaman verbos apanoatic o intransitivos. Es decir, que no requieren de ningún elemento para hacer su acción. Ni tlacua, yo como. Ni nemi, yo vivo. Ni powa, yo leo. Pero existen unos casos que se llaman el verbo panoatic. Panoatic y yelawili, que son los verbos transitivos. Apanotic son Intransitivos. ¿En clase? Sí, ¿a qué hora está ahí? 10:15, 10:30. Vale. Panoatic transitivos. Es decir, que requieren de un elemento para realizar su acción. En el caso del verbo ishmati, necesitamos de especificar a quién estamos conociendo. No podemos conocer un rostro sin decir qué rostro estamos conociendo. Este tipo de verbo es un verbo panoatic. Igual que el verbo ichtotía, también tienes que mencionar a quién le estás danzando, o con qué o en dónde. Tú no puedes estar danzando en el aire. Eso lo vamos a ver después en el siguiente verbo. Ahora nos vamos a quedar con los verbos apanoatic, los intransitivos. ¿Quema? Muy bien. Okashikuari, no sé si tengan alguna duda. Entonces, ¿cómo quedó? ¿El ishmati? Quema ishmati es un verbo transitivo, panoatic, y requiere de especificar a quién estamos conociendo. Sí, pero me refiero a la pronunciación, ya no fue tishmati, sino... Muy bien. Es que ahí necesitamos agregar otra categoría de prefijos. Sí, sí. A un pre. Sí, como el... Entonces sería como nimis, ¿no? Yo aquí... Por ejemplo, exactamente, ni, Nimis. mitz, por ejemplo. Ishmati. Aquí tenemos ni, otra vez, prefijo sujeto. Luego tenemos la categoría de prefijo objeto, mitz. Ese todavía no lo vamos a ver, pero mitz es a ti. Sí, sí, sí. Y ishmati, yo a ti conozco el rostro. Yo te Sí, sí, de hecho, Exacto. hay una muy común que usan que es... conozco. Ay, ¿cómo era? Ni mitztlazoctla, yo Mucho te gusto amo. de conocerte. Ni sempaki, ni Ni mitzishmati. senpaki, ni sismati, ese. Quema. Sí, ese es muy común. Ese. Ni senpaki, ni sismati. Ya la dio ni idea. Quema, efectivamente. Entonces, esto es otra categoría de verbos. Vamos a quedarnos primero. Es importante que sepan que existen muchas categorías de verbos en náhuatl, pero existe el ashkantika ni kantika. Por eso volvamos al ashkantika. Este es nuestro punto de partida, ¿qué va? Para no ir a abrumarnos tanto. Porque vamos a empezarnos a meternos en una red de cosas. Y pues bueno, también de una vez pues avisarles que ya nada más nos quedan 2 clases, efectivamente.
ya se va, se nos acabó ya. ¿Cómo puede ser posible? Tan interesante que está. Que Macat, si nos sirve, se nos acabó el tren. Por eso pues disfruten, por eso ya estamos viendo el verbo, porque es importante que se lo lleven bien aprendido. Con que se lleven los números, los días, los verbos y los sustantivos, pueden ser capaces de aprender ya en cualquier escuela, ¿no? Aunque pues bueno, faltan muchísimas cosas. Que sigan dos, ¿no? Pues, Aunque repitamos otra vez lo mismo. Pues a mí mejor recordarle y repito. No, pues bueno, ya no va a depender de mí si sigo aquí o no, ya se abrió la división de cultura, así es. Porque bueno, algo que yo le comentaba hace un rato al administrador es de que si cuando el maestro se vaya nos iban a dar permiso de poder seguir en la trabajo. Ah, Y él me dijo que pues sí cabe la posibilidad de que se pueda, ¿no? Me refiero a trabajar así a los troncos, ¿no? Poder venir, pues estar ahí y más bien abrirnos a la posibilidad de que si llega alguien, pues pues que vea ahí que hay un taller de troncos, ¿no? Que no recibamos, bueno, yo en mi caso no recibí nada, ¿no? Pero si nos prestan la instalación, pues igual podemos, pues que le pongas un precio a la clase, no sé. pues sí, ya lo veremos pues aparte, efectivamente. Y pues bueno, por eso hagan todas las preguntas que quieran, ahora es cuando, todo lo que podamos sacar. Hoy no se me ocurre. Hay que aprovechar el tiempo. Y pues bueno, vamos a seguir con los verbos, con los yeyelawili. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de la cantica ni cantica yeyelawili? Ya me bajó la mamá, está costando. Sí, nuestro. ¿Ya? Sí, ya. como bien felices. Sí, sí, ya me feliz. Ah, no, y yo no. Ah, pues Estoy bueno. aprendiendo y ya se acabó. Ya se ¿Qué fue un trimestre? ¿Cómo? ¿Un trimestre? Sí, fueron 3 meses, efectivamente. Ay, no, pues yo no lo sentía. ¿Cómo? Yo llegué como a la final. Como a la Como éramos de Valeriano. Ya, sí, sí, efectivamente. Y pues sí, por eso. Una vez pues voy así, pues, adelantando. Por eso pues hay que disfrutarlas mucho. No es para que se pongan tristes, es para que digan, bueno, vamos a darle con todo, ¿no? A ti te vamos a dar con la Bueno, Primero nos ilusiones Sí, y no, luego ya nos dejan. Me has salvado. no, Todos son iguales. Todos son iguales. no, pues vamos a. Es que el punto es pues continuar, ¿no? Esto solo es el comienzo. Sí, vamos a negociar. Que Macat, sí. También, pues ya cuando les pasan las evaluaciones y les digan, ay, ¿cómo les fue con su tema marcial? Ah, pues sí, Tampoco para sean que tan lo van a malevolentos. poner. Sí, para que Después de esto que hoy, pues, no es posible. No, pero vamos a poner mal porque ya no. Vale, Nos no- ilusionó. No hubo retroalimentación. Hubo coitos interruptos. Pero bueno. Hágase todo. Sí, así. Entonces vean nuestros primeros 5 verbos. ¿Ya? Vamos a danzar o ya tampoco quieren danzar. Ya estamos muy Oh, decepcionados. bueno, solo les voy a avisar. Bueno, tarde o temprano les tenía que decir, ¿no? ¿Qué tal si llega la última clase? Digo, oye, es la última clase, que habrían preferido. Sí, Ya va uno sobando la herida. sí, claro, sí, efectivamente, ¿no? Es mejor que Pero la sí. idea de esto es que venga más gente y le den la oportunidad a más personas por cada trimestre. ¿Cómo? ¿De que haya más Sí, maestros? porque bueno, ustedes vienen por parte de la delegación. Ujú, sí. Y si son trimestres es para que vengan ustedes, ya nos dieron esta instrucción, vengan otras personas otros 3 meses y den otro tipo de instrucción. Y vaya habiendo un movimiento. Pues es que faltan maestros, entonces más bien lo que sea en lugares, lo que no hay es pues maestros. O no sé, la verdad tampoco entiendo, solo sé que es cada 3 meses. Sí, porque por ejemplo en este caso, bueno, ya nos diste la primera parte, Ajá, ¿no? ya. O sea, que venga Hay que pedir la dos, segunda, bueno, Ah, ya, exactamente. ok. Hay que Esa es pedir. mi pregunta, o sea, que te dan tus 3 meses y viene otra gente a dar otro curso y a ti te mueven a otro lado o cómo está el sistema. Ah, que se me van a mover, efectivamente. Pues puede ser que sí, puede ser que me dejen aquí mismo también. Sí, yo creo que voy a tratar de quedarme aquí, no sé. Es más, yo no sé si tampoco me vayan a dejar seguir con la delegación, ¿no? Porque no sé si les gusta mi trabajo, si no les gusta mi trabajo. Tampoco depende de mí, ¿no? No sé lo que la gente de allá de la delegación. Igualmente pasó en el archivo histórico, allá también estamos dando clases, igual pues también. Y no sé de qué depende de quiénes se queden o quiénes no se queden, ahí sí no tengo idea. ¿Y con quién será eso? En la delegación, en el apartado de cultura, Mm. allá en Iztapalapa, efectivamente. Con Juan Luna.
Creo que sí. No sería con esta chica que anda cuando de los huevos. Con Florencia. Con Ajá. Florencia, que está en la de Exactamente. en la Casa de Cultura. Sí, yo te pregunto esto porque, por ejemplo, como dice, ¿no? O sea, ya nos ilusionaste, ya tienes un grupo, Sí. que no somos muchos, pero somos constantes, Claro. y de repente ya, Somos ¿sabes qué? Ya se más. acabó. Estamos atorados. Entonces, pues ni es bien para ti ni bien para nosotros, porque se quedan muchas lagunas, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, la idea sería que continuaran si hay demanda de gente, Para porque practicar. a la delegación y a todo el gobierno lo que le interesa son los números, son lo que ellos siempre dan. Claro, sí, efectivamente. Sí. Pero si no hay difusión también, ¿cómo la gente se va a enterar? Aquí yo no vi que fuera, si no es porque lo platican allá abajo por los huevos, yo no me entero que había náhuatl, ¿no? Y yo te diría que, pues, aunque sea en un parquecito, si tú le pones un precio a las cosas, pues acá hay un kiosco muy cómodo y muy bonito para 1 o 2 horas. Yo no tengo problema. Muy bien. Por fuera de aquí, bueno, es la primera vez que yo estoy con la delegación, no entré por puro azar, casi para encontrarnos e irnos de aquí. Pero en realidad pues yo tengo mi propia escuela también de lengua y cultura náhuatl, donde tenemos todo un plan de estudios completamente desarrollado y estructurado. Esto solamente se fue así como una embarradita, ¿no? Así como nada. Bueno, pero ya hay una opción, ya no ¿Qué estás más? diciendo. Ahora Sí, nos volvió la alegría. El riñón me regresó. Qué bacán, sí, sí. Ah, sí, claro. Pues es que Tengo cálculos biliares. Ya sé por dónde va entonces. Ah, Muchas personas que se dedican a dar cursos hoy en día te dan así como la introducción, ¿no? Y gratis la introducción. Y luego, bueno, pues eso es todo, nos vemos, no sé qué. Pero si gustan, me encuentran en tal lugar y ya pues los costos son así, ¿no? sí, porque bueno, sí, ya, realmente ya es una preparación, ya es una formación completamente disciplinada y estructurada de quien quiera comprometerse con la escuela, efectivamente. Entonces, ya no solo es náhuatl, también es danza, también es cultura, también son hábitos, usos y costumbres, también son muchísimas otras cosas más que van más allá de lo que podemos ver solamente en un aula. Así es, implica los elementos. No, pero si tengo que bailar como bailas tú, bueno, danzar como danzas tú, primero tengo que tener mucha condición. Es que es eso, no importa cómo dancemos, sino que cada vez demos un poco más, ¿no? Tal vez hoy no alcanzamos nuestras puntas de los pies, ¿no? Pero tal vez mañana bajamos otro poquito y tu máximo siempre va a ser perfecto. Eso de que cambiar nuestra idea de competitividad, competimos con uno mismo. No, si yo ni las tengo de competitividad, pero yo tenía ese día el lunes y no, dije, no, pues no te llego al ritmo, ¿no? O sea, No, es que no se trata de llegar al ritmo, se trata de que busques tu ritmo. Eso es lo que buscamos. Que cada uno busque su ritmo, su forma, su manera, su justa medida. ay, sí. Sí. Bueno, sigamos con los Yeyelawi. Los Gigi, la Willy, ¿qué más? ¿Cómo era el de las madres? Toca. Qué poca, qué poca. Mi máximo, a ver, ¿cuál es? ¿Qué más? Sí, pues a mí yo lo sigo disfrutando, no sé por qué se ponen así, no sé cómo haya sido su historia, ¿no? Tal vez ya no muchos Ya me han abandonado. O sea, sí es recurrente que pase eso. Que ya... No, pero bueno, yo por ejemplo, en lo personal, yo Vamos a un poco de quería, apañudo. quería aprender náhuatl y entonces es bien difícil. Nahuatl anónimo. Alguien que te lo dé. Bueno, en primera que encuentres el tiempo, ¿no? Sí. 2, a mí me gusta cómo lo das, eres muy didáctico. Entonces yo, aunque no sé nada de esto, lo poquito que he captado Igual me es queda tipo claro. Tema. Lo que quieras. Entonces, Tienes sentido. La pones a estar entonces bien. esta parte me gustó, ¿no? Entonces ahorita me lo cambias así como que apenas me voy a adaptar. Así. Ya que se acabó el 20. Pero eso sí me queda muy claro que lo que me llevo es sólido, ¿no? Claro. Eso sí me queda claro. Vayan por el pan, pues que no fue así del susto. Es molito. Chichiboli, vaya por el susto. El paxi. Ay, ay. Ya nos va a dar ese ropa. Para que te Nos quieren relajar, pero no. Ahorita que vas a empezar a preguntar, Con ese dibujo del hombre araña. Ahí ya ves. Ay, qué chistoso. El rojo y el negro. Fue otro fracaso en mi carrera. No, pues ya desde el comienzo.
Yo era muy feliz, Ahora los numerarios. pero te encontré Ahí sí ya lo vamos a cambiar. hasta que me conocí. No, pues ahora tu trabajo sería poner puntito y puntito. Ya va. No, bueno. Tlenquitos neki depresión. ¿Ah? Tlenquitos neki depresión. Estoy deprimido. ¿Cómo es? Nechcocoano yo. Oh. Estoy perdido. Ahora se que lo peguen. Decía una amiga, ¿no? Te hago una demanda por esos güeyes que hacen poder. Sí, güey. Esa musiquita de fondo. Inicio de Windows. Qué bacán, sí. Nada más para ver otra vez los tonalti, pero ahora en vez de poner la inicial, pusimos los numerales. Para ver justamente las secuencias, saber qué podemos encontrar, qué se puede ver, si encuentran algo, Es que tienen. para que se hipnotice. Para cuando sean viejos. ¿Te acuerdas de esta clase? ¿Ya vieron? 4, 3, 2, 1. De hecho, la secuencia está así, porque bueno, yo estaba. Ya hice 2, observando. 1 y luego 4. Está Dos, esta uno, secuencia vacío, de cuatro. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Bueno, yo vi esa secuencia Ah, en los días. en los días. Qué más. Yo hice aquí más o menos. Creo que sí te parece una carita. Y lo que me llamó la atención, bueno, yo vi Que eso. tienen un rumbo, ¿no? Exacto, que los números también tienen rombos. Exacto. No pueden. La cuestión para nos Se me derramó la bilis. Qué bueno que tomaste agua de limón. Ya, Sí, ahorita ya no te queda tan ácida. me purifica el hígado. Ya los cálculos biliares no. Mi lámpara. Tan bonito que te quedó tu diseño. Sí, va. Vamos, cuál. Y la voluntad, ya que teníamos voluntad, me la quitan. Esto es muy amo cuál. Y a este punto le podemos llamar el Teoxiuhtlampa. Si lo escribo también. ¿El ombligo? ¿Qué va? El ombligo luminoso. Algo así como el rumbo de lo precioso sagrado. Teoxiuhtlampa. Porque va a ascender. También ombligo. Ajá. Tushklan. Teoxiuhtlampa. ¿Un lugar del ombligo? ¿El lugar del ombligo, sí? Como El rumbo del nosotros, ombligo. ¿no? Como Clavisclan. ¿Qué, no? Ombligo sagrado. Cihuatlán. ¿Es flampa o flampa? Muy bien, en algunas variantes lo pone como tlampa y en otras como tlampa. Yo siempre lo digo con N. Tlampa. Si yo lo puse con él, entonces te corrijo o lo dejo igual. Puede ser ambas formas. Las dos son correctas. Tlampa, tlampa, No puede ser con tlampa. Pero lo más bien lo he visto con N, es tlampa. sí, clan. Muy bien. Qué va, pues sí, hoy por eso tanto movimiento, recuerden, es un día, Oli. ¿Qué más? Se esperó ese día. ¿Qué va? Hay que buscar los días apropiados. Escogió bien el momento. Ah, días Pero apropiados. como ya somos como la de allá, pues no nos pasa nada. Nada nos hacen accidentes. Como Acas, ¿qué más? Estamos en la presente de la sabiduría, del conocimiento precioso lumínico. ¿Qué va? Muy bien.
mañana se termina el festival. Todas nos quedan las siguientes clases, así es. Dos más. Ome te machtín, ¿qué va? ¿Qué no sería la próxima semana? A ¿Lunes y ver, viernes? Lunes y viernes, ajá. A ver, vamos a ver, sí, porque la semana. Sábado y domingo cantamos Vamos por a aquí. ver. ¿Y dónde está tu escuela? De aquí en el Cerro de la Estrella, pero también son virtuales y presenciales. No, virtual. Sí, en presencial, no entiendo. Tiene que ser. Sí, porque por ejemplo, hoy es viernes, ¿no? La próxima clase sí tenemos el 23, pero el 30 ya no, porque es el día de la celebración de los 104 huevos. Así es. Entonces nada más nos queda hoy 16, el lunes 19, el viernes 23 y el lunes 26 que vamos a estar. Así es. Entonces vean, no soy yo, es la delegación. Ahora vamos a ir a protestar. Entonces es la penúltima clase, efectivamente. No, pero espérame. O sea, ¿ustedes también toman clase el lunes? No, yo no. Yo a veces, ¿verdad? Yo solo A ver. puedo No, pues con razón, también por eso. No, yo no sé, ¿eh? Yo no sé. Yo soy nueva en esto. Él sí ya sabe. Pero yo... Él ha venido desde el principio. Sí, primer lunes. Ella nos debe el pavo. ¿Cómo va a estar eso? Desde el primer lunes, sí. Yo ya estaba preocupada porque yo decía, el pobre compañero va a decir, ¿y para eso vine? No, pero entonces está más avanzado que tú. No, sí, ya también tiene bastantes horas, así es. Y pues ya cuando, no sé si también tengan algún tema que les gustaría ver en particular, cada uno podría plantear un tema de su interés para desarrollarlo en la siguiente clase, que sería pues nuestra última clase este viernes, el próximo viernes. De aquello que le gusten, les voy a traer vocabulario, les voy a traer muchas cosas interesantes. Que macasi, así es. Un pastel de cierre de... A mí lo que me... Bueno, Vuelvo a traer arrocito con leche. ¿Qué más? Recuerden, tenemos los de la clase pasada todavía. Pero nótese, no, ahí trae. Ah, Pero nótese, nótese cómo ha disminuido. qué Ya, mal. Muy bien, muy bien. Ha sido un trabajo de PNL. ¿Para qué te pones? Claro, hemos aprendido muchas cosas, sí. Solo hay que hacer la plática y se la vida. a mí lo que me gustaría, por ejemplo, yo les platicaba que yo soy guardiana de un temazcal y entonces he oído muchas versiones de cómo saludar a los rumbos. Me gustaría que me explicaras por qué de una forma y no de otra. Porque, por ejemplo, lo buscas en el internet y cada me imagino que debe ser Cali o Calpulli, lo trabaja de forma diferente. Incluso ahorita que estamos en la danza, también los rumbos me ponen los elementos de forma diferente. Y a mí me gustaría comprender eso, porque yo traigo una tradición y de repente me los mueven, entonces digo, espérame, ¿dónde está, no? ¿Por qué de aquel lado y no de este? Por ejemplo, ahorita el agua la mandaron al norte, cuando para mí el norte siempre, el sur es el rumbo del agua. ¿Qué más? Ajá. Los colores, eso ya sé que sí también se pueden cambiar todos, pero también si me mueves los elementos de cada rumbo, entonces la energía sí se mantiene, la deidad. No, cambia. Se cambia todo, Pues sí, efectivamente, sí. Luego cambia. Sí, la energía es otra. Lo que se invoca son otras cosas, efectivamente. Pero tenemos un machote muy estructurado, de que podemos llamar de la mexicaya o de la mexicanidad, que es como el mayormente compartido y es la base que tenemos que tener siempre bien clara. Por eso partimos del conocimiento de los números. Y muy bien, estamos de acuerdo que mantenemos que, por ejemplo, Mictlampa, Tlali, Huitziltlampa, Ac, Tlahuiztlampa, ay, que se lo cual, pero es Ejecat, ajá. Quema, Cihuatlampa, Chipetote. Otlec. Fuego. Quemacatzi, muy bien, y aquí tenemos a Chipetote. Y acá tenemos a los Tesca. Tesca y allá el Huitz. Bueno, Huitzilopochtli. Tlaquilpoca y Huitzilopochtli.
Efectivamente. Entonces, es como lo mayormente conocido y hay que fundamentarlo, hay que conocerlo bien. Ya después de que lo conozcamos bien, ya podemos modificar, cambiar, invertir, pero hay que partir de este principio. Igualmente, para la apertura de los rumbos tenemos un machote, vamos a decirlo, que bueno, a mí me lo pasaron mis abuelas y pues se los puedo compartir si gustan. Sí. Ese es para aprenderlos de memoria totalmente. Es que pura no sale slip y nada. Yo creo que ese sería un buen cierre darles la apertura de rumbos con la consigna de que se lo aprendan de memoria. Claro. Que me canso. Igual que el resto de los alimentos, que no lo vuelvas a compartir ese día. Pero eso solo puede ser en Sí, la comida. porque vamos a tener un pastel. Ah, muy bien. Qué mal. Bueno, solo lo dije, pero... Pero es que, bueno, no escuchaste la clase pasada que nos fuimos a compartir los alimentos, hizo la bendición de los alimentos ahí. Y dice que tenemos que aprendernos lo de memoria, que no nos lo puede dar por escrito. Se llaman de grabar. Es tradición oral. Es que es Es tradición. que así era antes. Sí, se lo Incluso puedo la contar. danza así era antes, no podías apuntar nada. No todo había era así. clases de dance. Y de cantos, no podías aprender Exactamente, no los había cantos. clases de Por ejemplo, danza. los danzantes de sol no podían hacer cantos, digamos, que en los temazcales y eso. Solo era para la danza. ¿Sí? Y no se hablaba de eso. Eso no me queda claro. Hasta aquí estamos bien. Sí. Muy bien. Y vamos a agregarle otro elemento más. Y el centro no. Es que yo tenía, por ejemplo, entendido que en el centro se encontraba el fuego. Y de hecho, dentro de la ofrenda siempre debe ir al centro. Ah. Que es el principio generador. Ah, muy bien, pero es que aquí no estamos viendo un momoshko. Eso es para un momoshko. Esto es para los rumbos. Muy bien. Que Makatsin. Es otro. Cuando empezamos al momoshko, sí vamos a aplicar eso, pero es que el momoshko tiene un eje transversal, que es el Mictlampa, el Tlalticpac y el Ilhuicayot, que son los tres niveles. Aquí no estamos viendo esos tres niveles todavía. Sí, es como la relación se pone en inicio. Que Makatsin, así. Que también fue una de las controversias que hubo en el grupo de los huevos, ¿no? ¿Por qué el escudo acá y no acá? Por lo mismo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? Que dependiendo de la información que cada quien... Yo por eso la apertura también la hago en español para evitar. Pero a mí me gustaría hacerla en nada, porque Sí, en claro. claro, si me la seco, ¿verdad? Pero me refiero que ya cuando está uno ante tan diversos grupos, pues a veces Mejor en español. te quitas del virus. O aunque no te entiendan decirlo en náhuatl, yo prefiero decirlo en náhuatl y... Ah, sí. Ajá, sí, directamente, porque considero que los espacios rituales son donde tendríamos que meter el náhuatl. Tal vez en la vida cotidiana aún sea muy complicado, pero en la ritualidad es donde por lo menos tendríamos que tenerlos ahí completamente. Y a mí me gustaría, porque te digo que ahorita el 16 es Yo en el temazcal sí lo aniversario uso. del Eso, temazcal. Eso. Ese es un muy buen espacio para meter la ritualidad que implica el náhuatl. Exactamente. Esos espacios son los que se tienen que nahualizar. Sí, te digo que, y yo, pues como no sé hablar náhuatl, apenas empiezo, digo, pues me gustaría conocerlo y aprenderlo, ¿no? Que por lo menos, y hacerlo bien, porque igual lo puedo sacar del internet, tengo una escrita ahí, pero quiero desmenuzarlo, o sea, ¿por qué se dice esto y por qué no? O de qué otra manera lo puedo decir diferente a como que están tratando. Muy bien. Es que ahí también es muy importante esta parte de la oralidad que tenemos que recibir de un profesor. Porque mucha parte de este conocimiento náhuatl, como decíamos, no es solo teoría, es una entidad que habita en nosotros, que nos transforma, que se va de una persona a otra cuando la vertimos. ¿Han visto esas estatuas de unos que le dicen los perritos danzarines? ¿O los perritos bailando? Sí, que están así. Que están así, dos perritos así. Pero los han observado detenidamente. No, ¿Son de la misma edad? no. Uno es más viejito. Exactamente. Uno es más viejito que el otro. ¿Y qué está haciendo el perro viejito con el perro joven? Tiene que ver la mano, ¿verdad? Están sus manos pegadas, recuerden, recibir, Aquí una colita. dar. Exactamente. ¿Qué más? Sus pies también están pegados. Sí, están. Muy bien, exacto. ¿Qué más? ¿Qué más recuerda? Uno es más alto. Uno es más alto, el joven es más alto que el viejito. ¿Cómo sabes que es viejito el viejito? Por tiene como las arruguitas. Las en los arrugas, ojos. exactamente. Eso se lee como el watik, El tamaño. Voy a decir el tamaño. El watik. Sí. arrugado. Exactamente. El Y también su color de piel. ¿Cómo es el color de piel del que es más viejito? No es color bajo. Tienen dos tonalidades Ah, diferentes. como gris.
Uno es más liso que el otro. Exactamente, uno es más claro que el otro. Lo importante, bueno, obsérvenlas, les invito a que observen esa estatua en particular. Nos habla de la tradición oral, porque el viejito le está diciendo al oído al joven. ¿Qué le está diciendo? La tenonotzalistli painali. Y lo están haciendo como que bailan, para que no se den cuenta que lo que están haciendo es que están educando a los jóvenes. Ah, lo que decías, conocimiento. En la tradición, sí. Que el conocimiento se pasa de ancianos a jóvenes, así. Y va de boca a oído, de boca a oído, de boca a oído, sí, efectivamente. Entonces esa es la importancia, que ese conocimiento nos habita, nos resguarda, y al mismo tiempo pues hay que dignificarlo, hay que mantenerlo bien, hay que alimentarlo bien, porque pues es una dicha, ¿no? Recibir este conocimiento. Exactamente. Sí, observen, les invito a que observen a esos perritos. Están perrones. Sí, ma. Venga con nosotros, ya no los conocemos. Sí. Son de Colima, efectivamente. Y se empezaron a crear después de la invasión, como un códice que se empezó a repartir, una consigna. Guarda el conocimiento y pásalo de boca a oído, de boca a oído. Y los dos en una demanda de reciprocidad, de dar, recibir. Observen sus patitas, dar, recibir. Que macarse. ¿No tengan alguna otra duda, comentario? Ya. No sin insultos, Bueno, ya. mejor lo voy a dejar de esta manera. Alégrense de habernos conocido, eso es más divertido. Sí. Sí. ¿Cuál es la lógica? No la encuentro. Allá, por ejemplo, en el Islampa está cuatro puntos, por ejemplo, 4 el que sigue, 4, 4 y 4, ¿no? Pero para acá, 4, 3, 2, pero después es 3, 2, 1 y 3, 2 sin el 1. y acá, Ahí hay un vacío. Es que acá no hay lógica. sí, en este de acá no hay, No es no hay una necesariamente secuencia. lógica. No, sí, está el vacío y luego está el 1. 3, 4 vacío, 1. Pero están no hay una secuencia de Ah, bueno, yo los estoy viendo al revés. Ah, vean qué interesante cómo sacamos diferentes lecturas del machote. También recuerden que esos equivalen a Zipacli, Jeca, Cali, Spali, Coa, Quisli, Masa, Toshli, Ad, Squintli, Somacli, Maninali, Aca, Ocelo, Cuautli, Tecuautli, Oli, Tecpa, Kiawi, Xochitl. Vamos a añadir otra variable, Istac, Blancura. También ya habíamos visto esta. Lirtic, Lirtic, negrura. Chichiltic, Y también quedaron pendientes los colores, quedaron pendientes. A ver, Clitic, negrura. Istac, blancura, Quetzalcóatl. Chichiltic, Xipetotec, Coloratura. coloratura, locura. Matlactic, azuladura. Azuloso. Azulado, ándales, azulado. Matla, ¿verdad? Matla. Y ya para que se pongan felices les voy a dar algo que es todavía más interesante, mucho más interesante, para que se animen. Suari. Ya ver qué pueden sacar de esta siguiente información. A ver, vamos a ver qué tan perspectivas están. A ver. Este es un 5. 52. Ah, sí.
explícame. 26. Explícame, por favor. ¿Es 26%? 13. ¿Cuánto es? 9. Dijiste 52, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, 60. 16, El 26 es el doble del 26. El 26 es el doble de 52, pero el 9. Más bien al revés, ¿no? Son 100. 52 es el Ah, doble de 52 es el 26. doble de 26. Ajá. Y Y el el Y 9, aquí, como es el Mictlamba, se murió. podría referirse a los señores de la noche contra los 13. 9 son los niveles. Serían los 9 y los señores del día y de la noche podría ser. Los 9 son los 9 planetas. Sí, 9 13. Los 9 es el novenario. ¿Cuánto suma en total? Ah, pues vamos a contar. Son 36 y 3, son 39 y 1, 48. 48 y 50. Ah, 100. Ya lo hice para mí. Sí, 100. ¿Qué más? ¿Qué creen que nos dirá eso? ¿Por qué si son iguales son diferentes? Pues podría ser la intensidad del. Pues la intensidad. Macuili, Sempoli, Porque fíjate, 100. la Macuil mañana, Powali. la mañana parece muy poderosa. Que sería la infancia. Y el atardecer pues, parece muy intenso. A la mitad. Mientras que ya el envejecimiento parece muy poca energía. Declina. Ya Ascender. declina. Uno es ascender y descender. Puede ser, puede ser. Podría ser el ascenso potenciado con más 13 ¿Qué es lo de qué? y luego ya una disminución a 26. Ahí empezamos, un que 50. sería el atado. El inicio de un atado, con el 50 y 52%. Luego te llevas los primeros 13, que sería la adolescencia. Luego la otra suma nos da los 26, que estamos en la edad adulta. Y ya luego vamos en decadencia y ya pocos llegamos ahí. Otra cosa es que podría ser que las energías de esos días sean más intensas, mientras que las otras energías tal vez no tanto. Me parece que todas te afectan, de todas maneras todas afectan. Y todos diariamente pasamos por las 4. Cada veintena pasamos por ahí. No, pues diario. Y diario, desde que te Ay, el- levantas, bueno, llegas con mucha energía. Algo que nunca hemos visto aquí, pero se llama Nautec Manti. Se habla de horas de 72 divididas en 18. Cada 18 minutos cambia la energía 18 minutos. para completar el día completo, ¿no? Y cada uno de esos Imanti y Nautec van generando energía diferente. Entonces habría que ver en qué potencia afecta eso. Nosotros ahorita estamos ya en el Porcentajes. 9%. O algo- Ahorita después de la sorpresa. Después de las buenas Sí, noticias, Estábamos en el de 13. no en el No, 52. estábamos en el 52. Yo creo que estábamos en el 52. A media clase llegamos a 26. Nos fuimos como la luna. Y ahorita estoy en 9 y después voy a irme a la 5. Mm, Por eso me emborracho. Mira qué curioso que le asignen menor cantidad cuando tiene la misma distribución. Claro. Porque ahí estamos creyendo de que tienen un porcentaje menor, equivale a menos que el 52, pero aquí estamos viendo que no es cierto, Y que en tienen números la tiene misma- más peso. que tiene la misma distribución. ¿Por qué será eso? Bueno, una de las lecturas, qué interesantes lecturas le dan, pero les voy a ir adelantando que eso es, entre muchas otras cosas, el porcentaje que tiene respecto al total en nuestra vida. El 100% es toda nuestra vida. ¿Por qué creen que nosotros, originalmente en la Toltecayo, seguimos a Quetzalcóatl? Porque es lo que representa la mayor parte de la vida, un 52%. La juventud también, ¿no? Podría ser también. Pero como que es muy efímera, ¿no? Porque como no estás tan consciente de lo que haces, pues se le da menos peso. O casi nadie te hace caso, aunque debería de. Es que es muy interesante que cuando tienes toda la vida no la valoras. Y después empiezas a dar su valor, pero ya estamos. Ya se te acabó. Ya estás al 9, como en el videogame, ¿no?
Y es un proceso de desarrollo. Esto es la base. Entonces, cuando juego tortugas ninja. Sí, o sea, todo el aprendizaje lo tenemos en esa etapa. De que naces y Es vas. como ya la acumulación, ¿no? De todo lo que llevas en tu vida. Sí, las bases son lo que te va a fortalecer a lo largo de todos los demás caminos que recorres. Es la formación, Muy bien. el sustento. Que vamos sacando más cosas. Sí, efectivamente. Yo, por ejemplo, lo he dicho, ¿no? En el caso de los papás con los hijos, si tú no quieres tener problemas o dolores de cabeza, así les pongo yo, dale la educación a tu bebé desde que nace hasta a la formación de los 9 años, ¿no? Porque ya después ya ellos empiezan a pensar y a crear su propio mundo. Entonces, si nosotros tenemos buenas bases en los hijos, cuando lleguen a la etapa de la adolescencia no se van a perder y van a ser adultos fuertes, libres, independientes, propositivos. Y pues ese es el trabajo más duro, ¿no? Es lo más pesado. Pues yo digo que el trabajo más difícil es vencer que a veces ellos quieren explicarte las cosas desde su perspectiva y no se hace. O quieres que sea como tú aprendiste, como tú crees que Eso fueron las era antes, cosas. ahora ya no. No, pero me refiero que. Pues yo lo veo que luego te quieren compartir que el videojuego y que sientas y te enseña a jugar. Y dices, bueno, pues aunque me vas a dar una paliza, pues sí, la verdad. Prefiero eso a que vayas a buscar con quién. Bueno, es lo que yo veo, ¿no? Pero por lo que me comentas, tienes hijos chicos. No, bueno, es que es complicado. Pero me refiero a que tienes ahorita un hijo chico. ¿De qué edad? Ajá, sí, 16 años. No, pues ya estás con papás, ¿no? Pero tengo otro de 23 y tengo otro de 33. Pero es más chico, o sea, por las edades o por No, el pero. caminar de la vida, tú ahorita era para que no tuvieras hijos pequeños, de adolescentes. Ah, sí. Ujú. Entonces, la formación es en ese sentido. Y yo lo he visto en la práctica. No, bueno, sí me quedo pensando porque ahora las señoras quieren tener hijos a los 40, ¿no? O no tener. O no tener. No, bueno, yo no pienso. No, por lo que me dice, ¿no? Porque imagínate, cuando tengas 52, pues, en el caso de las mujeres, pero como mujeres modernas, ¿no? Que ya terminaron su maestría o qué sé yo. Pues ya Pero ya los tendrán. 40 también, 40 biológicamente, años. ya son muchos riesgos. El niño será Para todos. Para todos. de 12 Ya años. estamos- 13 años. Estamos entrando allá al 9%. ¿Quién sabe? Sí, es interesante. Los hacen como con un proceso de desarrollo, ¿no? Así de la vida. Porque además vivimos más. ¿Estos porcentajes de dónde dices que salen? El 100% de nuestra vida. Es lo que esto le podemos sintetizar diciéndolo así. El hecho llamado vida. Esto es eso. ¿Pero de acuerdo a quién? A la mexicanidad. Pero yo creo que después me quedé pensando que antes Mexicana, sí. el grueso de la actividad humana era cuando salía el sol, ¿no? Bueno, eso pasó por mi mente de repente. Dije, bueno, es que antes, siguiendo nuestro ciclo natural de vida, pues nos levantábamos, ¿no? A las 5 a 6 nos se hace el barbecho, a ordeñar la vaca, a matar un pollo, no sé. Y ahí se desarrollaba toda la actividad, ¿no? Y ya la tarde-noche, pues ya era como para descansar. Los ciclos circadianos tenían que disminuir al 100% también, o recargarte para volver. Y todo se hacía con la luz del sol. Y al disminuir la luz del sol, pues ya tu actividad también iba disminuyendo. Pues disminuyendo, ¿no? Como los animalitos, ¿no? Ah, no, sí. Bueno, es que, bueno, nosotros ya lo hemos perdido. Pero antes era así, ¿no? Pues yo recuerdo ayer mi mamá me contaba que cuando ella tenía 20 años, pues ya veía a las amigas de 20 años, pues ya con desesperación de que casarse o tener un hijo o algo, pues ya se habían quedado atrás, ¿no? Y ahora tú ves una de 20 y dices, pues este es una escuincla caguengue. Pues sí, es una chamaca que no entiende ni cuatro ni cinco. Pero es interesante. O saben muchísimo. En experiencia. Han vivido mucho. Aparentemente, tengo mis dudas. Aparentemente, pero es que entre Bueno, hay mucha información, conocimiento, pero no siempre información es conocimiento. Ujú, Yo, por ejemplo, diferencio mucho pensar de razonar. ujú. Digo, la computadora piensa, mi perro piensa, un gato piensa, pero ya el proceso de razonar solo te lo da el tiempo, Analizar. la bondad, todo. O sea, hay muchos valores que solo se adquieren con el tiempo, creo yo.
Pero bueno, solo son elucubraciones. No me hagan caso. Qué bueno. Sí, igualmente la próxima clase vamos a abundar un poco más en esto, porque esto se sigue desdoblando todavía. Recuerden, este es el hecho llamado vida para los mexicas. Sí, lo voy a recordar. El coraje nubla mi razón, no sé si lo voy a recordar. Sí, porque, por ejemplo, otra cuenta que llevan también es lo de las trecenas, ¿no? De cada 13 años va cambiando el numeral. Se llaman Tlalpili. Claro. Qué bueno, los de 13 años. Son 13 para completar una Tlalpili. cuenta corta, la conozco yo. Déjame estarle ahí. Qué bueno. Y curiosamente ahí es cuando se ajusta el calendario, 1 a 1 a 1 a 1. 20 a 1, 13 a 1, 20 a 1. Y lo demás ya se va moviendo como un engranaje. Aquí todo comienza cuando todo comienza aquí. Es como el punto cero. Qué bueno. Que también tiene que ver con alineamientos del cielo. Hacia el sol, hacia donde sale el sol. Sí. Igualis Nipopolos. Gema. Pero no me faltan. Qué bueno. Chiquipuilo. ¿Hay algún otro tipo de cuenta, aparte del Tlalpili y de la vida? Hay muchísimas más cuentas, muchas cuentas. Y eso tiene que ver con las ceremonias. Todo tiene que ver con todo. Ajá, es que eso es muy interesante, que todo esto que vaya aprendiendo, váyalo cruzando con todo. Esto de aquí están las veintenas, Ujú. aquí están también las trecenas, El centro del Temazcal, aquí está la estructura del temazcal, efectivamente. o ombliguito que dicen. La puerta tiene que estar orientada hacia el oriente. También la lectura en sentido antihorario. ¿Qué más? Sí, eso es que vayan cruzando todo lo que vayamos aprendiendo. Todo al final tiene que ver con todo. ¿Por qué ahí la lectura se hace en sentido antihorario ahorita que lo estás refiriendo? Se usa ese concepto. Lo del opósito, lo del conocimiento. A la izquierda es el conocimiento, ¿verdad? A la izquierda todo gira en la Es naturaleza. lo que nos decía, ¿no? Que todo es Como los pasos de danza, ¿no? Los pasos de danza también siempre hacia la izquierda. Primero pon la oposhli, yekli. Oposhli, quema. ¿Y cuál es tu opinión de quienes han cambiado de su vida? De quienes utilizan otra estructura, considero que habría que preguntarles de qué región sacaron o obtuvieron su estructura, porque sabemos que esta es del centro del Valle de México. Por lo tanto, si otros tienen otra opción es válido, pero que justifiquen de dónde. Entonces yo considero que sería válido mientras digan, sepan de dónde es. Este fundamental. Está fundamental por qué es que está así, claro. Sí, porque pues, yo he visto en códices que están al revés algunas energías. Explicaba la otra vez del sentido de los elementos y como esto, ¿no? Que la fiesta del fuego nuevo está dedicada a los elementos. Fiesta del fuego, ¿no? Entonces, la lógica simple le diría, pues sí, y trae una shuto aquí en la mano del cielo. Pero bueno, ves, son puntos de vista. Sí, muy bien. Por ejemplo, aquí hay unas variantes que en vez de Istak utilizan verde, shoshoptic o amarillo también, Amarillo. sustituyendo al blanco Hay exactamente. quien habla del dorado también. También lo ocupan de esa forma, pero representa lo mismo, ese sentido de sabiduría quetzalcóica. Tal vez en esa región no tenían históricamente el color blanco, porque hay que recordar que para nosotros los colores eran, no todos tenían acceso a todos los colores, y a veces eso algo se pasó a la época moderna, como remanentes. Por ejemplo, el color morado no existía. Y rosa existe, porque el otro día estaba oyendo una plática y de repente dicen rosa y ¿qué? Algo otro que... ¿Ya te los habías quitado?
Es que digo que además hay que hablar con ellos. Hay que provocarlos, se te olvida. Te lo digo porque me pasa. Digo, Pero hay, por ejemplo, este que decías de los colores, el lista, y que se usa pues, el amarillo también, pues porque es el lugar de donde nace el sol, entonces lo relacionaban con ese color amarillo. Eso. Tal vez para su región no se ve Era lo blanco que como veía. aquí, ¿no? Sino se ve amarillo. Exactamente, eso implica mucho eso. Y ese blanco, esa blancura, luego nosotros también la trabajamos en el norte, como que representando las heladas. Muy bien, sí. Las heladas. Entonces acá yo trabajo negro o blanco, según lo que quiera representar. Pero Ok. el negro, pues por la tlali. Por la tlali, efectivamente. Por el elemento, pero si lo quiero, estoy diciendo que voy a trabajar las heladas o el frío que corta con las navajas de obsidiana, Claro. trabajo el blanco ahí, Y las navajas de obsidiana. son negras, No, pero es también, podríamos decir que es agua congelada también podría ser. o agua muy fría. De hecho así lo manejan, ¿no? Pues te digo, yo he leído mucho sobre el rumbo norte y la relación que tiene con el agua, con el nahual, con el submundo, con la parte. Incluso se habla de que en algunas pirámides, o casi todas, había lagos El agua profunda. que tenía que pasar agua profunda por debajo. Y Porque es que ahí está, ¿no? Los manantiales. ahí se hacían Los cenotes. ahí se hacía un trabajo específico para pues entrar al inframundo, ¿no? Pues, Y tenía que ver con el elemento agua. ajá. Bueno, es que me hiciste recordar porque también dicen que cuando alguien muere tiene que pasar por la Y lleva sus corriente, espíritus, ¿no? y tiene que pasar el Por agua, eso ¿no? te digo, yo mucho he oído eso de que, y otros aseguran de que como Tezcatlipoca tiene muchas advocaciones, el corazón del monte, la que ve sin ver, la que tiene ceniza en la cara, o sea, tiene muchas advocaciones, también como dualidad puede adquirir cualquier elemento, también lo he escuchado. Pero bueno, te digo, son puntos de vista, y así es como se justifica viéndolo en las tradiciones y en los códices, como eso del perrito, ¿no? Como el perro sí es del norte, o sea, el numeral del día y el día, ¿no? Pues a mí eso de los rumos, esos elementos a mí sí me confunde en cuanto a los otros. O sea, yo no tengo duda, porque para mí el sur es el fuego, por ejemplo, sin duda alguna, por lo que se ve en los códices. Es fuego y acá es agua. Por lo que te digo, entonces me llama la atención. Pero también lo he visto volteado, que las energías del norte están de este lado y las están del otro lado. Me llama la atención. Pero también es una herencia, porque son códices mixtecos zapotecos, que a su vez tienen una herencia maya. Entonces, a lo mejor, como dice el profe, pues no está mal, simplemente Porque los colores- la matemática puede ser Por diferente su espacio por la zona geográfica en la que estamos situados. Exactamente. Porque también se dice mucho que por encima del trópico de Cáncer y Capricornio no hay teocalis porque no se pueden Sí, acercar. adelante, puede participar. Ah, sí, la hoja. Claro. Entonces, pues es muy interesante. Aunque ahorita el fuego lo podemos poner en cualquier rumbo porque estamos bien calientes. Está aquí con en no. el mero centro. No, hace mucho calor. Muy bien, qué interesantes aportaciones. Yo debe ser eso, para no. El sistema hormonal no se Se me va a pasar. Muy bien. Bueno, para ir finalizando vamos a hacer algo bien interesante. Esto, de este hecho llamado vida, también lo podemos llamar Aiztac, Atliltic, Achichiltic, Amatlac. de agua. Agua blanca, agua roja, el agua negra y el agua azul. ¿Y esos qué son? Los cuatro Tezcatlipoca. Nahui, Oli. At, Sí, porque todo lleva Náhuatl, ¿ya vieron? Náhuatl. Ese es el náhuatl. La vida La vida. en armonía. ¿Qué más? Bueno, muchos dicen que es armonía. Ahí está el náhuatl, es lo que vamos. Por eso el náhuatl no es solo un idioma. Si queremos aprender el náhuatl como un idioma, como nos lo han enseñado, Los que fluyen. Los No, cuatro estamos- lenguas, los que fluyen, lo que. Yo estoy plenamente convencido que somos la única cultura que integra ciencia, espiritualidad y arte ahí están las cuatro aguas. en una sola expresión llamada Mexicali, ¿no? Aunque muchos dicen Toltecayo, no sé por qué.
Porque, por ejemplo, hasta donde entiendo la Toltecayo, no reconoce, por ejemplo, a Tezcatlipoca, Huitzilopochtli o Quetzalcóatl. Mencionan Tezcatlipoca blanco, Tezcatlipoca rojo, Tezcatlipoca Los negro cuatro y Tezcatlipoca Tezcas. azul. Eso es Toltecayo. Pues sí. Y ya la Mexicayol fue los que comenzaron a hacer estas como especificaciones, ¿no? Digámoslo de alguna forma. Pero yo lo que he notado en la cultura azteca particularmente es de que ellos lograron ya hacer abstracciones más concretas de conceptos ya muy antiguos, como que los condensaron y los apretaron. Una síntesis, ¿no? Ajá, o sea, yo eso llamo abstracción, y hicieron ya, pues es muy abstracto, pues le dan un montón. Porque si tú ves otros códices se vuelve muy complicado, muy complicado. O sea, leer tonales en otros sistemas es muy complicado. Pues para entender, no solo está difícil. Y en cambio en el calendario, pues bueno, yo llamo calendario aztecas, que ahora tiene muchos nombres, ¿no? Pero tú sabes. Y pues ahí aparece muy claro, bueno, yo veo muy claro las 13, ¿no? No porque no existan en otras culturas, ni exista la misma idea. Por ejemplo, cuando ella hablaba de la vida y eso, me acordé mucho de que hay un códice donde se ve, pues creo que es el Borgia, nomás que no recuerdo la página, que está el Ejecatl, Miquisque, y están las personas claramente dibujadas aquí, y como la espiral nos está especificando en qué momento dejamos de ser, o sea, cuando cumplimos 52, cómo se cumple el ciclo, ¿no? Así como les decía, y ya pasamos a energías de orden superior, pero que quizás ya no nos alcance ni la vida ni el conocimiento para Muchas vidas, ¿no? Pues, ya es como otro nivel, pues. Es muy interesante. sí, pues ahí está el camino del náhuatl. El náhuatl es el camino, el náhuatl es la oración. El náhuatl es el camino, el náhuatl es la oración. Lashla, güey. Lástima se termina. Quema. Hay que echarle de nuevo. De la decepción. Shalshoko. Odio las Son estrellas. de Shacho. De Shalshoko. Nosotros vamos a ¿Este que está amarillo? Yes. Shacho. Shacho. Shalshoko. Shacho. Este está amarillo. Guayaba. No. Está buenísimo. ¿Qué tal que es hashish? Guayaba. Porque parece hashish. Están buenos. ¿Tú los hiciste? Otra cosa es que aquí me decían que morado se decía camopal. Camopal, Dixie, como bueno, camotado. Como el camote. Como camote, A ver, espera. Pero no se enamorado. ¿Qué? como camotado, como color camote. ¿Qué no y color? Guayaba y cebolla. Igual. Guayaba igual cebolla. Lleva dos, ¿verdad? Shalshoko, guayaba. Como Semillita, ¿no? Quema. Shokot, fruto como amargo. Sí, como Agrio. Es amargo. Agrio, más bien agrio. Ácido. Ácido. choconoscle. Como agrio ácido. No se parece a Decías Xoconochtli. Choconostle, quema. Una ácida, ¿no? Ese es el choconostle, muy bien. Nochtli, de ahí viene Nochtli. Tuna. Ah, pues sí. Quema. ¿Qué moitoa tunas y panmasehuatlactoli? Nochtli. Y así se dice todos en náhuatl. ¿Todo? ¿Tunas o todos? ¿Todos? Todos. Nochtin. Quema. Ah, yo vi uno que era mochi. Mochi de mucho. Mochi. 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 Porque dice. Nochi. Ah, como mochi, nochi, ¿no? Ajá. Ah, como con todo mi corazón, algo así dice un canto. Ah, nochipa, ¿no? Mochi no yo. Sí, puede ser mochipa o nochipa. Todo. Pero es diferente de todos. Y no yo. Shonakatu es cebolla. Quema. Shonaka. Cebolla. Shonaka. Que sea como que Nochtli. carrizo. Tuna. Tuna. Nochi. O
O sea que el can de Nochistlán Esos también buenos. era el terraguayo, ¿no? Nunca lo No, conozco. De ahí viene la línea de Guanacatlán. El Xuanacatlán. Ah, pues hay cosas así, ¿no? Xuanacatlán. Xuanacatlán. Donde abundan las cebollas. Por ejemplo, les voy a dar otro interesante. Por Palxocot. el rabo, por los rabitos. Paixocot. Palxocot, tamarindo. Palxocot. Como este, ¿no? Palcho. Palxocot. No, no es tamarindo. Es cha- Esta es este Xaxocot. Ah, Chachoco es Chacho. guayaba, ¿no? Palxocot. Palxocot, Palchoco es tamarindo. Coco, tiene pulor, coco y el pan de Coco. Pues sí, porque ya estás con el pan. Digo, ¿sí sabes? Ya de una vez de los cocos. Coco. A ver, espérame. Deja consulta, no me acuerdo de coco. 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 Oye, ya que me quemé con el rosa, Ah, ¿Y no, qué no le tenemos con contestaste el el rosa? rosa. ¿Cuál era la pregunta del rosa? Que si existía, ¿no? Que sí, sí, Amarillo. color. Pues hay palo de rosa Oh. mexicano, ¿no? Rosado, o rosa mexicana. chincualoso. Así decían, ¿no? Cuando los bebés se rozaban. Ah, sí. Bueno, la que salían de recién nacidos que salían con los ranitos, decían que tenían chincual, ¿no? Y también cuando se rozaban La decían, está tlalehuantli. chincualudo. Ah, Pero porque, sí, por el roce con el pañal y los líquidos. Es que depende de dónde saques el rosa. Por ejemplo, si lo sacas de coco, crema, coco. Si lo sacas, por ejemplo, de un flamingo o un quecholi, sería quecholic. Chol. Ah, pues rosa flamingo. Crema, ¿o de dónde sacas tu rosa? A ver. Yo la conocía como Pantera rosa. No me acuerdo. Ah, esa sí se tuvo. Ah, es que las rosas, o sea. Normalmente se dice rosado, pero más que rosado es color quecholic. Tendrás que decir de dónde sale el color. El coco, Las abuelitic. Las abuelitas. Ese sería como rosa, pero de rosa. De rosal, ajá. Ah, ay, sí, sí, sí. ¿Cómo se escribe? Ah, porque también creo que hay color salmón, ¿no? Gema, O pescado. es como color pescado. Color pescado, sí. Las abuelitic es como rosado de rosal. Como el color rosa. Pero Pero de la rosa, de la flor. ¿Recuerdas que los colores en náhuatl se llaman de dónde son originarios, de dónde son extraídos? La variante de rosado. Naranja. Choco. Pero yo creo que también he entendido que era también como frutas, ¿no? Fruta en general. Ah, sí, sí, también está la palabra Lenquitos, neki, coco. xochipaltic. Ese era el que me hacía falta. ¿Cuál es? El de coco. Es coco. Xochipaltic, color flor o rosado, también ese es rosado. Ah, Xochipaltic. Xochipaltic, pero como el que llamamos rosa mexicano. Ese es Xochipaltic. Xochipaltic. Tiene toda la lógica del mundo. Es el que llamamos rosa Como mexicano. una flor, ¿no? ¿Qué más? Como una flor. Entonces sería como una flor, como un rosal y como un flamingo. Y como flamingo, sí. Quecholtic, que también es el nombre de una veintena, ¿no? Quecholi, ¿qué más? Cazahuiltic y Xochipaltic. Fíjate cómo qué importante es conocer eso. Rosa El que mexicana. se le conoce como rosa mexicano. Porque el más fácil pues es ese, y el que creo que sería más válido. Bueno, todos son válidos, pero Ajá. Ese y sabemos por tradición oral que este es el que se saca de la planta que se conoce como malbón. ¿Conocen al malbón? Ujú. Ese es el rosa auténtico, rosa mexicano. Ah, geranio. ¿Como geranio? No sé, no. Es Los diferente. grandes son muy llamados. Ajá. Son muy parecidos, pero son distintas sus flores, sus hojas. Y es doble, ¿no? Como dobles. Algunos sí, porque hay sencillo y doble. Que marcar, sí. Igual que la Nochebuena. no, pero es como Cuetlaxtlizochtli. Cuetlaxochitl. ¿Qué más? Cuetlaxtlizochtli. La flor marchitada. Ah, yo la conocía como flor lobo. Ah, es que es Ajá, porque luego es Cuetlaxtli. 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 Cuetlaxochitl, flor marchitada. Cuetlaxtli, mira. Para cualquier flor.
No para la Nochebuena, ¿Y por qué le llaman así? porque está marchitada todo el año y florece cuando las demás están marchitas. Sí. Ujú. Cuando dice, como dice el canto, cuando la florece. Se me vino ahorita Acá hay uno que dice, ¿dónde no es Cempolhualzochitl, ¿de qué le llama eso? La flor de la cuenta, ¿no? La flor de la cuenta, la flor 20. Cempasúchil. Ah, el cempasúchil. ¿Qué más? Sí, ese sí ya lo vi, así como se el Cempolhualzochitl. En Cempolhualzochitl, ¿qué más? De hecho, se dice en un canto así. Flor 20, flor de la veintena. Te traigo madre, mis ilusiones. A ver si adivinan cuál es esta. Esa no es el Chimalzochitl. Chimalzochitl. Viene de chimal y escudo, rodela. Es ¿Era el girasol? Girasol. ¿Qué Sí, más? ¿verdad? Girasol. Sí se Chimalzochitl. parece. Girasol. Es más, si dijera Tonatiuhzochitl, también se entendería el chimal. Xochitl. Como el Xochitl. Interesante. Ah, mira, y sin querer flores. Sin querer. Que no caerse. También habíamos visto esta palabra Xochitl, ¿lo recuerdan? Xochicuali. Buena flor. Bueno, Lo bueno de la flor. ¿Hierba buena? Sí, hierba. No, porque hierba manzanilla. sería. Hierba sería como quiltil, ¿no? Como. Quilicualite. Fruta, fruto. Xochicual. De Xochitl. De Xochitl, de flor, como lo bueno de la flor, las flores se convierten en frutos. Xochicuali. Y por lo menos había dicho Xochicuali. ¿Qué más? Xochicuali. No, pero Xochipalti ya está fácil, porque ya lo tengo. Muy bien, ya vamos a ver nada más unos frutitos nada más. Por ejemplo, zapalot, plátano. ¿Qué más? ¿Cómo jícama? Jícama. ¿Qué más? Jícama. La lashli, naranja o cítrico, puede ser limón, naranja, toronja. La lash. La lashli, ¿qué va? Sapo. Zapot, muy bien. El zapote. También designa fruto dulce en zapot. Como de sapeliz. Más parecido, ahí tiene el zapot. Ajá, incluso también hay variantes que lo escriben con TZ al principio. Zapot. Sapo. Es interesante. Sí. ¿Qué más? La lashli puede ser cualquier cítrico porque los cítricos no son originarios, pero tenemos uno que sí tiene su propio nombre. Botón la lashli. La lash. ¿Qué podría ser? Mandarina. Esa sí es de aquí, La ¿verdad? lash. Parece que se adaptó muy bien. Como que cayó así perfectamente en las estructuras sociales que tenemos, por eso la mandarina, a diferencia de otros cítricos, sí está en las ofrendas. Además tiene color, ¿no? Es Por el color, sí. Se exactamente. parece al cempasúchil. Porque exactamente tiene que ver con eso. Muy bien. Una color mango. Mango. ¿Cómo es? A ver. ¿Cómo es mango? Porque mango hay muchas variantes. Espera. ¿El petaco? Mango, pero es que hay muchas variantes de mango. Vamos a ver. Tacón, manila, niño, mango niño. Sí, exacto. El Manilatzapot de Manila. Ah. Sí, porque no es de aquí.
Ah, que sea un zapote dulce. Es ajá, el zapote de Manila. Manila. Y es el más sabroso, ¿no? El Manila. Sí. El Manila, sí. Sí, es bonito. Otonlalastli, Manila. No, Tonalastli es mandarina. Ah, sí, es cierto. Y el Manilaxo. Manila Zapo. Así Mango. podrías poner a un niño Otonlalastli. Está diciendo sí, ¿no? Tonalastli. A ver, Otonlalastli. Mandarino. Mandarino. Que va muy bien. No te aborto, pero te pongo Otonlalastli. Que va. Ay, qué correctos. La receta, ¿no? Vamos a ir vamos. Porque ya pues ya son como un chitoma, Crema, chitomas, verdura, pues ya decimos que aquí, ghee, crema, verdura o quelite, apple camopal, camote, que llamamos como camote. Otros me han dicho, pero no sé si sea calado o correcto, chocolate. No sé el café oscuro. Ese sería como chocolatado. Ah, bueno, Viene de chocolate. chocolat. Chocolat. Como el agua agria. Chocolate. Eso suena como en inglés. Es que Diez le llaman pesos. para cocoa. No, esa es la variante. De cocoa. Bueno, no sé dónde hayan sacado eso. Sí. ¿De chocolate? Chocoa. Si te das cuenta, De cocoa. quitas la L. Ajá, chocoa. Como cocoa. Chocolate. Cocoa. Cocoa. Chocolate. No me suena. No, chocoa Chocolate. la transforman en cocoa. Bueno, por eso dicen cocoa al chocolate o sí es cocoa, ¿verdad? ¿No es de cacao? Los gringos le dicen mucho o sea, a cualquier chocolate le dicen cocoa. ¿Por qué no saben? Pues sí, porque Sí, la cocoa pero fue de es ahí diferente. la variante. Pero eso se hace con la cascarita del cacao. Con la cáscara. Y el cacao, pues es la Y se semilla. tosta y ¿no? todo, La semilla. Yo pensé que el cacao era la semilla propiamente. Y para Mazahuatlactoli es cacahuat. Ah, bueno. ¿Cacahuate? Cacao. Como, ajá, cacahuat. Y los que conocemos como cacahuates son el tlalcacahuat. Ay, De la tierra. Exactamente, el cacao de la tierra. Porque se parecen. Sí, pues Sí sí. se parecen. Porque el cacahuat, recuerden que sale del tronco. Y es ahí donde cuelga. En Guanajuato hacen unos como hervidos y luego como que los queman y sí parece cacao. ¿Cacao es cacao? Cacao, tlalcacahuat, lo que llamamos como cacahuates. Maní, ese que le llaman maní. Los elefantes. Los cubanos. Ceros. ¿Sí les llaman cubanos? No, los cubanos Ah, se le dicen maní. maní. Cacahuates, sí. Por la influencia africana. Manicero. Manicero, maní. Hay un Sí. canto. ¿Serio? Cremacate, sí, muy bien. Juanca, no, nos falta mucho para poner de alimentos, de instrumentos, muchísimo. Y para otras 2 horas no, a ver si alcanza. Juanca. ¿Ni huelis ni popolos? Quema. ¿Algo? Bien. Sí los tengo, sí los tengo. Sigue sufriendo. Acuérdate. A ver. Muy bien. Pues nos vemos entonces el lunes. ¿Qué más? Entonces, Kishkan, Ashkan, Chicuey, y nos vemos hasta de hoy en 8. ¿Qué macate? Yamatewa, muchas gracias. ¿Qué más? Kishkan, Ashkan, Chicuey. ¿Qué más?
Y pues si gustan, podemos compartir algo, la próxima clase. Podemos tomar ¿El próximo un- viernes? Sí, exactamente, ya Sí. para cerrar, para darle fin. Entonces lo podemos hacer. O como hicimos, que pedimos, hacemos el pedido nada más. Como Ah. aquí. No, porque nos toca en la mitad, tendríamos que tener temprano. Ahorita llegamos y ya no había caldo, ya no había Dale, sopa. albóndigas. Ah, sí, pero no. Bueno, ya vemos. No, Pues sí, yo, por eso yo- fue yo por sí llegar traigo tarde. algo, yo sí traigo algo para comprar. Que no, que me ¿Tú traes encanta. el refresco? O el agua. Mejor la usamos. Porque hace mucho calor. ¿Qué Lo más? que quieras. Bueno, les invito entonces, si vamos a empezar a comer, a traer nuestro propio plato, kashi. Sí. ¿Qué más? Y Plato, cuchara, vaso y- o carrito. ¿Qué más? Shallot, carrito, Esa aquí para pantalla. ¿qué más? Katsi, para compartir, ¿qué más? Kashi, plato, shallot. Ay, que se me pega. Shallot, Sí, no. cubiertos o cuchara, tenedor, ¿cómo se dice? No, eso se me olvida siempre. De posquear. ¿El shallot es vaso o jarro? Jarro. Jarro, Ya, fíjate, cuando no entiendas nada de lo nuevo, ponle tepos. ¿Ponle qué? Tepos. Tepos todo el avión. Lo que sea. Cuchara, es que de cuchara hay muchísimas variantes de cuchara. Neloan, esa es una. Nelón. Cuchara. Oye, fíjate lo de las coquitas, ¿te acuerdas que nos dijiste que eran las totolis? Ya entendí, mi abuelito les decía las Totolas. totolitas, pero yo pensaba que decía tortolitas, o sea, como es la otra palabra. O sea, los niños Pero ya también vi